Pero... Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo anda, señor Adrián? Creo que es la primera vez que lo leo, señor Adrián. ¿Cómo anda? Bienvenido. Bienvenido el B7. Bienvenido, señor Franco. Se me bugueó todo. Qué bonito. Problemas tiene que recién empezamos, papu. ¿Cómo anda, Riz? ¿Cómo anda, Cero? ¿Cómo anda, señor Franco Sores? Señor Zip también anda por ahí. ¿Cómo están todos? ¿Cómo anda, señor Gaetz? Vamos a tomar agüita. ¿Para cuándo Mass Effect 1 2007? Vuelve a... Vamos a sacar la musiquita. Vámonos por el juego y... empanadas. Rey dice, ¿para cuándo hacer votaciones de los Game Awards? ¿Sabes qué? Sería medio hipotérmico de mi parte hacer votaciones para que cada uno vote los Game Awards y hablar de los juegos del año cuando no jugué. Creo que ningún juego del año, ¿viste? O sea, el único que jugué creo que el 2025 es el I'm Not a Human y creo que no debe estar nominado a nada, lamentablemente. Pero bueno, a ver, Tiki. Escúchate ese rolón, pa. Mirá qué lindo. ¿De qué hablas, Rami? Nadie lo juega. Ya fue, Rami, así tus propios Game Awards. Che, sería bonito, Sería bonito, claro, con la nueva PC, si jugara cosas que salen en el año. Decir, uy, jugamos todo esto en el año, vamos a hacer nuestros propios Game Awards. Pero yo lo que puedo hacer es Game Awards del año del choto, lamentablemente. ¿Cuál es el juego? Tendría que ser un Game Award no del mejor, sino del peor. Ahí tendría más un sentido. Lamentablemente, ya fue Rami. Leí de nuevo lo mismo, qué bonito. Acá esperando el anuncio Half-Life 3, día 88 y contando. Sí, vi que está mucho con eso. ¿En qué quedó al final? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Que dicen que lo van a anunciar con la consola esa de Valve. Al final, ¿en qué quedó todo? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué onda todo eso? Que dicen que en Steam había como 2 juegos que están como en oculto y que la gente está diciendo qué juegos serán. Uno será el Half-Life 3 o no sé qué, ¿viste? Si dice, son solo leaks con fundamento, pero hasta ahora que no se ha ganado oficial, no se coman el humo. Sí, esquizofrenia colectiva, sí, es que más o menos eso. Che, me dio risa que en la parte anterior está la parte 6. Hola, estamos en la parte 6. Fui con Tali. Y yo decía, bueno, habrá una misión, ¿no? Personal de Tali. Yo me había olvidado porque este juego no lo toco hace rato. Y resulta que no, la misión personal de Tali es hablarle, darle unos datos y se termina la misión. Por lo menos la de Garrus y Rex te hacían ir a algún lugar. La de Tali no, vas a hacer otra misión de otra cosa, encontrás unos datos y se los das. Y es como, ok, ya está, se terminó. Así es. Así funciona, por algún motivo. Pero bueno, vamos a seguir explorando. ¿Cómo anda, señor Jaritos? Buenas noches, dice. Se viene otro capitulazo de andando por los planetas planos y morir en bases curiosamente parecidas. Mientras Garro se muere a cada rato, Tali te hackea el OBS y Liara está en tu corazón. Porque el grupo no la quiere. No, en esta parte sí va a venir Tali, iba a decir, puta madre. Sí va a venir Liara. Liara no vino en la anterior parte porque estábamos con una temática media get y bueno, Tali sabe bastante. Por temas obviamente de lore, Liara se quedó en la nave reposando un poco, pobre, con lo que le pasó, que la secuestraron, lo que se enteró de la madre. Bueno, por temas de historia claramente se quedó descansando por eso, chicos. Bueno, entonces esto ya está todo lo hemos mirado. Todo lo hemos mirado. Sí, Nebulosa Armstrong. Sí, me acuerdo que le hice el chiste la otra noche al buen señor Axel Armstrong, que siempre le digo Alex. Sí, acá lo anoté que ya lo habíamos mirado. ¿Cómo anda, señor Adrián? Sí, que lo había saludado hace un rato. Dice, vengo a saludar porque recuerdo que en tu canal antiguo empezaste a jugar Minecraft. Y desde ahí empecé a jugar jueguitos en PC. ¡Upa! Bueno, un gusto tenerlo acá, buen señor. Hace años del Minecraft, Tendremos que jugarlo de nuevo algún día. Probablemente con la PC nueva y ya, dercitos. Pero sí, estaría bueno. Un gusto tenerlo por acá, buen señores. ¿Para cuándo Minecraft? ¡Puta madre! Garito dice, ¿y por qué trajiste a Garros y no a Liara? ¿Qué tenía que ver Garros con los gays? Bueno, es complejo, Jaritos, es complejo.
Es complejo. ¿Viste cuando uno no sabe qué contestar? La típica. Es un tema complejo. Qué temón. Uy, no, es todo un tema. Bueno, es acabo de tirarme ahora. A ver. Tenemos Cúmulo Voyager. Acá estoy mirando. Este ya lo exploré. Hades Gamma también. Beta Ticano. Acá no. Así que podríamos ir para ahí. Podríamos. Hay una transmisión extraña acá. Vamos a Beta Ticano. A ver. Hércules. Ferros. Vamos a ir a Ferros, pero no todavía. Acá. Hércules. 11 años. Justo acabo de ver el video. Fue publicado hace 11 años. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo pasa el tiempo? Un gusto tenerlos acá después de tantos años. Patching it through. Normandy, this is Alliance Command. We're detecting your presence in the Attican Beta Cluster. One of our surveillance drones was gathering intel on Geth activities in the region when it was spotted and shot down. You need to go groundside and recover the drone's data module before the Geth find it. Más Geth. Bueno, pero acá ya no va a venir Talis, porque ya hicimos su misión, todo. Igual no tenía nada que ver con su misión porque no dijo nada Talis. Fuimos por un montón de planetas donde habían Geths y creo que no dijo ni un solo comentario Talis. Pero bueno, Satorus. Satorus es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio con estratos de alto nivel de nubes de azufre. Una capa de hidrocarburos se ha formado en las profundidades de la atmósfera. Es posible observar el parpadeo de grandes tormentas eléctricas por todo el lado oscuro. Aunque tengo en mi memoria cómo andabas con tus traumas de Herobrine en las rosas y los clips de cosas extrañas que te pasaban. Sí, la verdad que no me acuerdo de nada, Zip. No me acuerdo de nada. No me acuerdo un carajo, pero bueno. Mirá, Zip, te has perdido en las descripciones de estas cosas que me la he puesto a leer. Me han bombardeado con 88, papu. Sí, dice, bueno, gente, me retiro a jugar con mis amigos. Espero que la pasen lindo con la Vizca. No, con la Vizca no. Ya se redimió. Ya pasó por quirófano. Ya aceptó. Aceptó como es y vio que en realidad no era Vizca. Era una cosa, un tema de dismorfia, una cosa así. Pero ahora está bien, Tamara. Ahora está bien. Que le vaya bien, señor Zip. A ver, Jarita dice, hey, papu, ¿cuándo vas a llevar a Kaidon en el equipo? Tenés que ir rotando para aprovecharlo y ver sus historias. Uy. Prospección. Dame metalcitos pesados. Acá vamos a dejarlo. Todavía no vamos. Satorrón. Sí, claro. No, le modo otra vez el labio torcido. Bueno, Saturno es un pequeño planeta rocoso con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y ácido sulfhídrico. Su superficie es abrasadora y está formada principalmente por azufre con depósitos de boro. Qué linda temperatura, papu. Justo lo digo y justo pasa. Sí, Saided. No sé cómo se... No tengo ni idea de cómo se pronunciará esto, pero bueno. La proximidad de la energética estrella Hércules causa una constante aurora azul y violeta en la atmósfera de nitrógeno y argón de Saidiote. Durante periodos de erupciones solares especialmente intensas, esta aurora es lo bastante brillante como para verse con ópticas comunes a varias OA de distancia. La superficie abrasadora caliente de Saidiote está compuesta sobre todo por magnesio con depósitos de hierro. Una sorprendente variedad de formas de vida simple basadas en el carbono florecen en una compleja red de cuevas que serpentea a través de la corteza a salvo del calor y la radiación de Hércules. 523 grados a la mierda. Me llevo un medalloncito. Otro 88. Bueno, ya miramos todo, así que toca irnos a Eletania, que les puedo decir que para mí prácticamente que es, si no es él, es uno de mis planetas favoritos del juego. Creo que dirá que es mi planeta favorito de este Mass Effect. A ver, Eletania parece ser un mundo especialmente adecuado para la colonización. Está cubierto por una alfombra verde de musgo, algas y líquen, y posee una atmósfera con una alta concentración de oxígeno, pero por desgracia las apariencias engañan. Su reino animal está formado por una red de criaturas simbióticas microscópicas que causan un shock anafiláctico a la mierda al ser inhaladas por forma de vidas no nativas. Es imposible filtrarlas del aire y son necesarias para la supervivencia de la vida nativa. En otras palabras, un asentamiento requeriría el uso de trajes de aislamiento completo o la sustitución
de todo el ecosistema. Algunos han propuesto limitar la colonización a las zonas más elevadas, fuera del alcance de estas criaturas, o bien instalarse en regiones donde los vientos sean favorables para mantener el aire limpio. Bueno, acá no hay un 88, pero hay un 8.8. Digamos que es lo más cercano que hay. Bueno, primero me gusta el lore del planeta, pero hay algo en el planeta que es lo que hace que sea mi favorito, que lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo anda, señor Manolero? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo va la vida, Manolero? ¿Cómo van esos bisietes? ¿Cómo van esos juegos a los nominados a los Game Awards? Bueno, vamos a ir con Garrus. Y Liara Yatali no viene. No viene. Viene, obviamente, nuestra waifu. Y Garrus, que es nuestro es nuestro compañero más cercano que tenemos después de Liara, claro, ¿no? Vamos. Tutum. Rejugando GTA 4. ¡Upa! Ha envejecido como los dioses. Lo que me gustaba la radio, Manuelero, hay una canción en ruso que es mi favorita de la radio. No me acuerdo cómo se llama, pero me encantaba. Bueno, acá estamos en el hermoso planeta Eletania. Vamos a explorar. Y buscar las cositas y voy a dejar esto. Voy a dejar lo que quiero, que creo que está acá. Lo vamos a dejar para el final. Lo vamos a dejar para el final. En este planeta hay algo que... Ruso sí, porque el... Perdón, GTA 4. ¿GTA 4 era? No, sí, GTA 4. El de Nico Bellic. Era el 4, ¿no? Sí, era el 4. Pasa que a veces me confundo. Sí, el GTA 4 tiene una estación. Creo que tiene varias estaciones rusas de radio. Y hay una que está buenísima. Esa canción rusa de la radio GTA 4 que dice Chiqui. Sí. Creo que sí, Creo que sí. A ver, ¿qué dice Jared? A ver, ¿qué me dice? Dice, me encanta que además llevaba a Garrus. Y como no estaba Liara, no tenía biótico ni ponía otro tipo con poderes bióticos, solo por llevar al gatito se le iba a la mierda del equipo. Es que Garrus, loco, me cae demasiado bien. ¿A quién le importa la composición del equipo? Es como, o sea, es como, imagínate como jugar no sé, un RPG, algo así de mazmorras, e ir sin tanque, porque te cae bien un personaje y te jode la composición. No pasa nada, anda una mazmorra sin tanque. No pasa nada, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Y cuidadito acá que subiditas son medias picaronas. Bien. Por un momento me vi. Che, qué lindo que se ve el cielo, todo. Qué bonito lugar. Encima se ve tan bonito, pero es tan peligroso para el ser humano a la vez. Por lo que habíamos leído. Encontré la canción. A ver, quiero ver si es. A ver. ¿Es esta? A ver. Ay, no es esa. No sé cuál era. Tendría que buscarla, no sé cuál es. A ver, GTA 4. Y así es como el stream se alarga media hora más de lo que hubiera durado. No sé cuál es. Acá creo que es. A ver. Sí, se llama Glucosa con K. Glucosa se llama. Ahí la encontré. La encontré. Sí, no, el juego tiene una... Es tremendo, A mí igual no lo pude jugar bien en su momento porque... Ya, ese fue uno de los juegos donde mi gráfica dijo no soporto, no me da la memoria gráfica para poder correr el juego bien, lamentablemente. Pero bueno, Jarito dice, Liara, ya no me ves de la misma manera. Ramiro, no quiero hablar de eso. No. Esto pasa desde que estás con Garrus. Y Ramiro dice, no metas a Garrus en esto. No, esa frase, no metas a Garrus en esto, como que le estoy confirmando que efectivamente hay algo con Garrus. Si no, no me pondría así, ¿viste? No metas a Garrus en esto. Ay, puta madre. No. Lo que pasa, a ver, el deep lore de Tamara Shepard, de esta Tamara Shepard por lo menos, es que obviamente Liara es su waifu. Puta madre, ¿por qué me puse esta verga a mí? Ay, me cago en la puta madre. Bueno, decía que obviamente Liara
Liana es mi waifu. Y Garrus. Y Garrus, o sea, en lo que es el equipo. Ay, puta madre. Ay, Liana es la waifu. La best waifu de Tamara, es con quien tiene un lazo más. Un lazo más estrecho, más cercano. Y Garrus es las. ¡Ay, cierto que ¡qué boludo! Cierto que el planeta. Cierto que hay bichos en el aire que me comen, me había olvidado, hermano. Ay, de la risa me olvidé. Pero eso, la segunda persona más cercana que siente Tamara en su grupo, en sus aliados, es Garrus. Obviamente. Tuerqueando. ¿Cómo? En Liara no. No. Lo sé y mis 1000 imágenes que le pasaré a Rami de Garro. ¡No! ¿Ven? Solo tiene ojos para Garro. Pero mira lo que me hace. Como para no distraer. No, ahora me pasó a mí, puto. Ay, este juego es una cosa tremenda. Metal pesadito. Bien. Para acá. Ay, qué juego, Qué juego. La puta madre. ¿Estás hackeando una mena? No me lo había puesto a pensar. No, yo creo que el minijuego representa. No, ¿sabés que no? Me iba a sacar alguna cosa del culo para defender eso, pero no puedo. Es un minijuego que representa la acción de poner la cosa ahí de extracción o la baliza o lo que sea. Supongo, ¿no? Supongo. Mirá todas las montañas que hay, qué bonito. Qué bonito cuando estoy arriba y no estoy abajo teniendo que treparlas, ¿no? ¡Tum! El minijuego representa intentar hacer funcionar el programa, como si quisieras hacer funcionar OBS. Mira, pobre OBS, porque, por ejemplo, cuando llega la hora de la... Un segundito que cierro esto. Ahí está. Convertir Omnigel. Esto y otro. Debería convertir más cosas en Omnigel, la verdad. Rami, si volteas la Mako, lo he intentado, pero no me... A ver. Ay, no pude. Ah, que a veces yo, por ejemplo, cuando pasa lo de la hora de la famosa congestión, siempre digo, o sea, menciono el OBS porque el OBS es el que me muestra los datos, ¿no? Pero pareciera como que lo estoy culpando al OBS. Ahí no es culpa del OBS, claramente, hay el problema mío, es que el OBS es el que me avisa. Por eso menciono al OBS, ¿no? Cuando pasó lo del Silent Hill 2, que se trababa el juego, ahí, o sea, hay varios problemas técnicos que pueden pasar, muchísimos problemas técnicos. Uno es que yo escucho una estática que ustedes no, que tiene que ver con un tema de la interfaz de sonido, los audífonos. No tienen nada que ver con el OBS, no tienen nada que ver con la PC, no tienen nada que ver con nada. Después, otro problema técnico, que es que se trabe lo que ustedes ven, pero a mí no se me trabe. Que eso puede pasar por dos motivos: el internet o mi PC. Que eso es curioso, porque saben que cuando yo empecé a hacer streams, yo tenía, porque a mí toda la vida me pasó así, cuando grababa, a mí me pasaba que, claro, si la PC no aguanta, cuando vos estás grabando se te va a trabar el juego. No, resulta que el juego puede irte buenísimo, puede irte
tremendo, te puede ir súper bien, pero después la grabación va para el culo. Porque es como que el problema de rendimiento se traslada al video que estás grabando y no al rendimiento mientras en el momento. Es rarísimo, hay cosas que yo no termino de entender, pero bueno, hay cosas que directamente las acepto y sigo para adelante porque... This is the surveillance drone, but where's the data module? Parece ser que un primate ha huido con el módulo de datos. Oh, this will be fun. Ah, bueno. Bueno. Unos monitos nos robaron los datos, papu. Che, espera un segundito. Quiero ver una cosa acá. Porque... esto acá... Sí que estoy notando como que... Como que la PC sufre un poco y estoy viendo si... No sé, está bien. Está limitado a 60 FPS. Pasa que yo les voy a explicar una cosa. ¿No? ¿Cómo anda, señor Arkeve? Y le dice hola, Rami, ¿qué tal? Momento BS como en Halo 3. Sí, ¿para cuándo el directo? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? Algún día, papu. Algún día. Rami, no me hagas decir peta. No, sí, me los voy a matar a todos. A ver, escuchamos un segundo. Sí. Es que, ¿saben qué pasa? Yo vivo con una ironía, que es que yo tengo un monitor de 144 Hz, pero mi PC es tan vieja. Pasa que a mí se me había quemado un monitor y este estaba en oferta. Entonces dije, uy, me lo llevo, ¿no? No me arrepiento igual. Hay muchos juegos que sí los puedo jugar así. El tema es que, claro, cuando estoy grabando o streameando no puedo jugar un juego a 144 FPS porque la PC se explota el carajo. Eso me pasó con Asterigos. Con Asterigos fue la primera vez que lo viví en directo, mira. Con el Asterigos. En la primera parte del Asterigos, que iba súper para el culo. Yo decía, ¿por qué ustedes lo ven mal si a mí me está yendo bien? Y el internet me está yendo bien, ¿qué está pasando? Y resulta que era porque como el juego iba a 144 FPS... la PC tenía que procesar los 144 FPS y además, a la vez, grabar y transmitir con toda la carga que eso lleva en la PC, en el OS y todo. Entonces tuve que, ahí aprendí a decir, ah, bueno, vamos a limitar el juego a 60 FPS. Y ahí sí se puede jugar bien. Pero bueno. A ver, Arquero le dice, primate, como el juego El Planeta de los Simios, la última frontera. ¿Para cuándo el directo? Ese es... Ah, no, había uno que también de primates, Arquebels, que era como que iban pasando las generaciones o algo así. No me acuerdo ahora cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Que ibas como evolucionando, viste todo ahí. Rice, me representa yo con la pantalla toda buena y la PC patata. A mí todavía... This is why you humans have such a violent reputation. ¡Ay, no! Atropellé un monito sin querer. Puta, no. Me quedé... No jodas, hermano. Hermano, déjame subirme a la Mako. Déjame subirme a la Mako. ¡No me puedo subir a la Mako, boludo! Me quedé bugueado en la piedra. Me estás turbo jodiendo. Me estás turbo jodiendo. No me jodas. No me jodas, boludo, que encima le di a guardar. Que encima le di a guardar cuando me bajé. No me jodas. Ahí está, gracias. Gracias, la puta madre. No me dejaba subirme a la Mako. Me dio un susto. No quería hacer todo el recorrido de nuevo, papu. Dios. A ver, vamos a ver. Déjame ver. Mirá qué bonito. Sácale capturita para el Face. ¡Qué bonito! Mirá. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cosita! Mirá qué cosita bonita, preciosa. Mirá. ¿Dónde está mi disco de datos, papu? ¿Dónde está mi disco de datos, papu? Dame. Vamos a ir deleteándolos. Papu, otra vez tengo los dos rifles francotiradores. Es que me cago en la puta madre, dale, papu. ¿Cuál era el bueno, cuál era el malo? Ya ni sé cuál era el... O sea, cuál era el mejor que tenía puesto. Ya ni me acuerdo, papu. Pero bueno, a ver, ¿cómo se llama el que tengo equipado ahora? Equalizer 5. Acá está. ¡Ay, que encima está todo tóxico! ¡Te me olvidé! ¡Ah! Tóxico no, que hay bichitos. Area secured. Fuera. ¿A dónde corres?
Nada. Tocar ir al siguiente lugar. No pasa nada. Estamos acá. ¿Acá no vine? No, acá no vine. A esta de acá abajo no vine. Bueno, vamos a ver. Sacarle captura para el face. Le pega un tiro. Ups, esto no es una cámara, es un Equalizer 5. Sí. Solo vengo a decir que esto me pasó, Rami, si te sirve. ¿Qué cosa lo de los FPS, Cero? ¿Decís? Te lo dijeron, ¿cómo me jodió cuando me dijeron a mí en mi partida full buena? Ah, lo de Liara, lo de ay, no sé qué, que maté. Déjame de joder, Liara. Si querés ser mi waifu, tenés que aceptar mi lado más oscuro. ¿Este es tu amor, Liara? Matando amor. Garrus no me juzgó, no me dijo nada. Eso es algo que tengo que tener en cuenta. Nada. 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 Absolutamente nada. A ustedes les voy a perdonar la vida. Les voy a perdonar la vida. Vámonos para acá. ¿De qué Satoru? ¡Ah! Sí, me parece que mi PC está sufriendo más exigencia de lo normal en este planeta por las texturas de la hierba. Me parece que sí. Las texturas de la hierba del pastito me parece que están exigiendo mucho. Me parece que sí. La pobre memoria de DR3 lo intenta, pero... es mucha exigencia. Dark Romance incoming. No. Solo hago un comentario que Liara me juzgó por haber atropellado a un monito sin querer, además. Pero Garrus no me dijo nada. Garrus no me dijo nada. A ver, estará acá. Me pregunto si... ¿será algo aleatorio? O sea, que cada vez... que estará en lugares como... distintos y será siempre igual. No me acuerdo. Me intrigan estas rocas, que algunas de estas tienen como raíces abajo. Medio raro. Bueno, no es el caso de esto. Nada. ¿Se anda muriendo un poquito? No me digan eso, chicos, no. Ya empezamos muriéndonos. Ya nos vamos a empezar a morir. ¿Por qué me ¡boludo! ¡Pero si estaba en el menú! ¿Por qué me morí si estaba en el menú? ¡Estaba en el menú, hermano! Si estuviera en el menú no debería de haberme matado. ¿Cómo me mató si estaba en el menú? Papu, me quieren hacer la gran niera en serio. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, resulta que no sé si lo alcanzaron a ver o no, es medio raro. Pero, ¿para cuándo ni me cago en la puta? Tenía el juego en pausa y el juego me mató. La barra se iba avanzando aunque el juego estuviera en pausa y me morí. Y ahora casi me pasa lo mismo, por cierto. Pero bueno. Creo que ya está. Creo que ya estamos. Creo que ya está bien. ¿Cómo anda, señor Amaezon? ¿Cómo anda, señor Yaconito? Vinieron en el momento de la desgracia. Pero bueno, pasa que yo les comento, ¿no? Para yo reiniciar, resulta que OBS pasa algo. Que no me deja reiniciar el stream hasta que hasta que lo que está con delay se termine. Entonces ustedes no saben, pero
O sea, lo ves se me tira error y tengo que aguantármelo. Suponete, si hay un delay de 2 minutos, tengo que esperar esos 2 minutos hasta que ustedes vean, o sea, hasta que ustedes lleguen hasta el presente. Y recién ahí, cuando ustedes ven que se corta, que fue como 2 minutos después, recién ahí, puedo reiniciarlo. Por eso tarda más de lo que me gustaría, pero bueno. ¡Oh, mierda! ¿Dónde están los huevos, los putos problemas técnicos de mierda? ¡Puedo jugar en paz, hermano! ¡Ta madre! No importa si tenés los datos, si no tenés los datos. ¡Estos monos de mierda! ¿Tenés los datos? ¡Oh, hijo de puta! Vamos. Hola, Sakumin, ¿cómo estás? Agua de huevo. Qué hermoso momento para venir a hacerme tomar un agua de huevo. Ahí tomé la agüita de huevo. Vámonos. Oh. 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 Es que quiero convertir con la pistola, sí, convertirlo en omnigel, el fusil esto, te lo tengo que ponerme a vender cosas, no lo hago. Tendría que hacerlo fuera de stream para ya tener todo vendidito y en stream venir y comprar las cosas, pero tampoco lo he hecho. O sea, lo único que me representa una cagada de hacer stream justo a la hora que se va todo al choto es que se ve para el orto, hermano. Bueno, igual, mira, un consuelo que tengo es que me acuerdo que Yaconito dijo, yo lo veo a 166p, algo así, ¿no? 160p, entonces, no, a Yaconito por lo menos lo ve siempre igual. Porque no, aunque tenga que bajar la qualité, no nota esa diferencia, así que ese es un consuelo que tengo. Nada. A ver, mapa. Tenemos 2 caminitos. Vamos por este primero. ¿Para cuándo? Algún día. Buenas, Rami. Otra noche de masa efectos por lo que veo. Sí, sí. Uy. Sí, no, anda potente el Luis 7. Ahora, igual sigo en el conflicto interno de cuando termine este, me mando directo al 2 como un viciado. O no, ando pensando en eso, viste, de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y ahí ando. Ahí ando pensando. Harpoon 7. Nuevo riflecito francotirador. Equipate, sí, esto que tenés. Y cambiate ahora a este. Así queda guardadito como el arma a este. Excelente. Hola. Nada. He dropped the data module. It is a miracle the data module is still intact. Your pilot should be able to relay this info to your superiors. ¿Por qué no mueven la boca cuando hablan? La estaba mirando y me parece que no movía la boca mientras estaba hablando. Bien. Pistola convertida en omnigel no me interesa. Una escopeta que se llama Katana. Uf. Una armadura de Krogan. Muy importante para el buen Rex, que lo llevamos en todo el juego, ¿no? Muy importante. Con la escopeta. Convertí la escopeta. Y llévate esto que la puedo vender. Ahora no hay razón para no matar. ¡Es verdad! ¿Dónde estás? ¿Dónde te escondiste? Me diste el módulo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? ¿Hoy te escapaste, mamá huevo? ¿Dónde te fuiste? Se escapó. Se escapó, se la vio venir. Se la vio venir. ¿Por qué averiado? ¡Ay, me cago en la puta madre! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Pídale un alzamiento, Liara. Dale, con eso lo reventamos. Sí, latino, ¿no? Pega ráfagas de 3 este, ¿eh? Uy, qué bendición. Uy, qué Uy, pará un cachito. Ese ruido. Son esos ruidos, loco. Puta madre. Tirale una sobrecarga. Los tenemos demasiado cerca. Un sabotaje. Ponete una mejora de escudo. Tirale un lanzamiento, sí. Y vos tirate un... cambia de arma. Eso es. ¡Ay, no, Liara, no! ¿Quién fue, mamahuevo? Uy, se nota la mejora de más daño a... Uy, más daño a sintéticos, Uf, qué rico. ¡No! Creo que me salió la caquita. Me asusté. Voy a pegar. ¡Ay! Te saca, mamá huevo. Está bien escondidito, ¿eh? Ahí está, mirá. Hola. Hay uno más. Picarón, encima es un francotirador. Uy, se calentó Tamara, ¿eh? Le dijo, comete esta. Literalmente se lo dijo. Uf, buenísima. Janito me dice, papu, en las anteriores se te moría Garrus, ahora se te muere Liara. Como que todos los compañeros que te gustan son tremendos petes. Y bueno, ahí ven que es todo por cariño. Es todo por cariño. No, o sea, pasa que... les falta más táctica, ¿viste? No se saben cubrir. No es como que yo les tenga que ordenar que vayan a la cobertura para que sea más eficiente el combate y nunca lo hago. No. Es culpa de ellos, Bueno, módulo perdido. Después de una búsqueda larga y desesperante, por fin has conseguido localizar el módulo de datos de inteligencia. Inteligencia lo he enviado al mando de la Alianza. Y ya está. Así que podemos irnos acá. Son de reconocimiento. Esto era donde buscamos el coso. Sí. Así que creo que estamos para venir a ver el motivo por el que es mi planeta favorito, que claramente no es el tema de los monos, que igual se me hace curiosito. Te voy a perdonar la vida. Hoy elijo... Bueno, hoy no. En este momento elijo la paz. Porque antes no elegí la paz. Loco, estoy apretando para atrás. Claro, acá los controles de la Mac a veces son medio antiintuitivos. Para moverte para atrás tenés que apretar la tecla para adelante y... medio curioso eso. Depende de la perspectiva de la cámara. Hace unas cosas raritas. Ya está como cero. ¿Excusas? ¿Cómo? ¿Y ese ataque? ¿Por qué? Pobrecito. Y se le dice yo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese Boeing? Cero que está calladito, que se porta bien, que está viendo una película y le llueven las pedradas. ¿Por qué? También se le moría ese compañero. Y es que es culpa de los compañeros. Es culpa de los compañeros que no se cubren. No aguantaban. Exactamente. Eso que dice Cero. No aguantaban. Le faltaba calle eso. A mí nunca se me morían. Bueno. A ver, jugar locura.
Ojito, ojito. Como hacían los chicos en la escuela cuando alguien decía algo y se empezaban a picar, se picaba todo y decían no, mirá lo que dijo, papu. No puedo subir. Yo me río, pero, o sea, me causa gracia porque esa estupidez de que alguien diga algo y todos empiecen ha hecho que situaciones que hubieran quedado en unas puteadas se fueran a las trompadas solamente por el incentivo de que todos estuvieran no, mirá lo que te dijo. Me risa, o sea, me acuerdo y me cago de risa. No es bonito al final porque es violencia, pero me acuerdo y me da risa porque era como esa presión social de no, mirá lo que te dijo. No, yo que vos, papu, yo que vos lo cago a trompa. Y el tipo que dice, yo que vos, no sé qué, no lo haría ni en pedo. Pero igual lo dice, ¿viste? Como para que entonces oye el choto. Pero si yo lo jugué en difícil también, dice Riz. ¿Para qué? Mirá, Cero, no se te achica, Riz. Mirá, sigue. Dice, yo también lo jugué en difícil y a mí no se me morían. Ojito. Yo que vos, papu, lo ponías de mente, puto. Difícil no es lo mismo que locura. Uy, mirá ese pique, papu. O sea, va a haber sofá Cero, pero de que valió la pena, valió la pena. De que valió la pena, valió la pena. Al patio. No, ya, ni siquiera al sofá, al patio. Puta madre. Aparte, como era fácil, yo jugaba, sin revivir ni curar. ¿Viste? Yo tampoco revivo casi, porque me olvido, no porque no quiero. Yo tampoco revivo casi. Ahora sí, papu, llegamos. C-Turbo viene. El motivo por el que para mí este es mi planeta favorito. Ruinas proteanas. Ruinas únicas en todo Mass Effect. Creo que ni en el 2 ni en el 3 sale algo ni remotamente similar a esto. Creo, a lo mejor me estoy olvidando. Pero encontramos una vez, no me acuerdo en qué planeta, encontramos una estructura como esta, así similar, pero sin ninguna bola. Acá, chicos, hay una bola. Y hay algo muy particular. Primero vamos a examinarla. Bueno. Este minijuego es el hecho de recuperar, de activar, ¿no? Como las ruinas proteanas. Globo misterioso. Y aparece esto. Al examinar el extraño artefacto proteano, se revela un pequeño e irregular espacio en el interior. ¿Recuerdas el extraño adorno que te dio la consorte Asari de la Ciudadela y lo colocas en el espacio? La bola explota con un brillante destello de luz blanca, desorientándote y cegándote momentáneamente. Bueno, esto que está acá nos indica que para que esta bola nos dé este Deep Lore que tenemos acá, necesitamos sí o sí haber completado la misión de la consorte Asari y de del bichito ese, el Volus. No, era la otra especie que ahora no me acuerdo el nombre. No eran los Volus, era la otra. No me acuerdo el nombre, la puta madre. Bueno, los Hanar no son, esos son las medusas que me gustan. No, queda raro decir las medusas que me gustan. Bueno, eran los otros que hablan todo silento. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, esa misión tenés que completarla y después completarla de la consorte Asari para que te dé el objeto. Si no te da el objeto, es muy fácil cagarla y que no te lo dé, esto nunca lo podríamos leer. Cosa curiosa que algo tan como, no sé, una cosa curiosa de lore está escondida y la gran mayoría de gente que se pasa el juego ni siquiera llega a ver esto. Cosa bastante sad porque es un detallito bonito, pero bueno. Dice, tu conciencia vuelve lentamente, te despiertas del sueño. Estás a solas en el bosque, aunque no lejos de las cuevas que compartes con el resto de tu tribu. Te duele la parte de atrás de tu cabeza. Ahí tienes un chichón. Es como si un trozo de pedernal se hubiera quedado debajo de la piel. Te apoyas en tu lanza con punta de hueso, te alzas sobre tus piernas. Se produce un sonido por encima, donde hay una extraña criatura que vuela por encima de ti. No es como los pájaros que cazas en la orilla del lago,
No tiene cabezas ni alas, aunque de alguna manera vuela. Es una bestia de color plateado brillante que está suspendida en el aire como si fuera una nube. Percibes que te observa, que te estudia. Alzas tu peludo puño y agitas la lanza con furia. La criatura se eleva con rapidez y desaparece de tu vista. Gruñes de satisfacción y vuelves hacia tu cueva con el resto de la tribu. Caes en la monotonía de la vida, la caza, la lucha para conseguir y mantener una pareja, las batallas contra las otras tribus que quieren reclamar tu territorio. Los días suceden con las noches. Cada vez que te despiertas tienes la sensación de que no estás solo, de que otro está contigo. Comparte todo lo que ves, todo lo que oyes y todo lo que sientes. En estos momentos tu mano va al extraño chichón que tienes en la parte trasera del cráneo y recuerdas la criatura plateada del cielo. El aire se hace más frío. Se acerca el invierno. Debes alejarte más para conseguir comida, refugiándote en las pieles para protegerte del frío. Es una de esas extrañas cacerías cuando vuelve... Es en una de esas extrañas cacerías cuando vuelve el extraño pájaro. Lo escuchas antes de poder verlo. Es un rugido ensordecedor, lo que anuncia su descenso en picado hacia ti. Se abre un único ojo grande en su tripa. Es un brillante orbe rojo. Intentas correr, pero una luz roja sale del ojo y te atrapa. Y de nuevo, todo se vuelve negro. Te despiertas un instante después en el Etania, con tu espalda descansando sobre el suelo y el artefacto proteano brillando tenuemente por encima de ti, sin ningún daño y con tus compañeros de pie, rodeándote. Te ayudan a levantarte asombrados. Hubo un destello de luz y simplemente te desvaneciste, explica uno. Los demás preguntan, Shepard, ¿estás bien? O sea, acá claramente nos está hablando de nosotros en el presente. No contestas inmediatamente, preguntándote las implicaciones de lo que has visto. Las memorias del cazador Cro-Magnon, capturado por los proteanos y que sufrió el implante de un grabador de datos. ¿Durante cuánto tiempo estudiaron a los humanos primitivos? ¿Cuánto tiempo estuvieron observando y analizando datos en su base de Marte? Y si aprendieron algo de nosotros, ¿qué fue? Estoy bien, es tu respuesta, ya que comprendes que es un misterio que seguramente nunca llegues a resolver. Olvidémoslo. Y no hay nada más. Ese es el hermoso secreto del planeta de Letania. Ya me empezó a quitar vida esto. El hermoso orbe con un tremendo... No muy significativo deep lore, pero que a mí me encantó. A mí me fascinó leerme eso. La primera vez que lo leí quedé patidifuso, loquísimo. Dije, ¡ay, qué lindo detalle! Después, bueno, digamos que no hay tantas cosas como esa después, lamentablemente. Pero me pareció un muy lindo detalle. No siguieron mucho ese camino, tristemente. Pero me quedé patidifuso. Jarito dice, yo ver video Casper, yo feliz, tribu grande, tribu fail. No, o sea, me pone... ¿Qué es eso? ¿Es un Chewbacca? ¿Sos un Chewbacca? Sí, es un Chewbacca. Me pusiste Chewbacca, papu. Qué bonito. Riz me dice, es curioso como esto parecía re interesante. Seguro habrá algo interesante sobre eso después, ¿verdad? Me dice Riz. Seguramente, ¿no? Van a ahondar en eso en los siguientes juegos. Uf, una manera. Tengo unas ganas de ver qué hacen con eso. Bueno, podríamos ir a Pharaohs. Pero antes de ir, me gustaría ver. Pará. Hay una misión. Quiero ver si la hice o no la hice. Si la vamos a buscar. ¿La hice o no la hice? No la hice. La tengo que ir a buscar. Claro, que en este juego es muy fácil perderse misiones o perderse cosas. Así que vamos a guardar acá. Sería, creo que esta es nuestra...
Creo que esta sería nuestra sexta visita a la Ciudadela, me parece. Me parece que sí. Creo que sí. Bueno, a ver, vamos. Más Ciudadela que misiones principales, sí. Y miren, los resubidos, que bueno, estarán publicados dentro de un huevo de tiempo. Pero le estoy poniendo, ¿vieron los capítulos que te dejas poner en YouTube? Ahí las líneas de tiempo. Y me río porque veo que realmente el tiempo que me la paso dando vuelta y hablando boludeces es más del que soy consciente. Pero bueno. Creo que sí. O sea, tengo contadas las veces que hemos venido a la Ciudadela. Creo que esta es la sexta o la séptima. Amaezon dice, los proteanos serán importantes más adelante, cuando tenga que enfrentar a uno de los protagonistas, protagonistas más importantes de la franquicia, el terrorista Elanos. Pero... Vamos. Caritos dice, Darkest llegar pronto, tener sobrevivir, nieve, juegos chotos atacar, nosotros pinchar con las... No, pero sí me gustó mucho, Me gustó mucho el texto, cómo está planteado todo. Me hace acordar a los juegos justamente del año del Choto, que claro, la historia era puro texto, no tenías imágenes, no tenías mucho menos cinemática, ¿viste? Tenías que imaginártelo todo en tu cabeza. Fue básicamente eso. Claro que no fue solamente porque BioWare no quería pegarle una chambeadita a eso y... No. Fue una referencia a los juegos de RPG antiguos, donde mucha cosa así de historia era más de leértelo que de verlo, claramente. Están hablando sobre lo que hicimos. Qué linda que sos, Liana. Sos preciosa. Garrus. Bueno, Garrus, vos. Bueno, vos también sos bonito. Bueno, no recuerdo muy bien. Espérate, a ver. Acá tengo anotado el nombre de la misión. Sí, esto está por acá, ¿no? Porque siempre me pasa lo mismo. Carito dice, el presupuesto de este juego se fue todo en el culo de Gar. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esperabas otra cosa? Wow. Los labios torcidos. No estaban torcidos. Riz, estoy viendo ya los labios torcidos. No estaba torcido, se lo estaba mordiendo. No los tenía torcidos. Gatete, dicen. Bueno, vamos por acá. Por acá estaba. Sí, hay un NPC al que no le hablé. Se me pasó. Porque habré estado hablando con ustedes o leyendo algo y se me habrá olvidado. El tipo le echaba la culpa a ustedes, ¿viste? Claramente me perdí la misión por culpa de ustedes. Ameston dice, no quiero implicar nada, pero de los tres que llevas, el que tiene las caderitas más finas y repingonas es Garru, dice. Chaconito dice, Terminator ataca, nosotros defender. Terminator de NES atacar, nosotros volver a defender. Terminator de Game Boy atacar, nosotros seguir defendiendo con lanza. Nosotros seguir defendiendo con palo. Terminator seguir viniendo. Ay, por acá. Vamos. Epa, ¿no era esto lo que venía? I'm the only person making sense right now. You're endangering your baby.
This baby is the only thing I have left of Jake. No era esto lo que venía, ¿eh? I don't care what you think, Michael. It's my decision. I know you're hurting, Rebecca, but don't let your grief hurt your baby too. Uy, acá va a haber una polémica, ya me la veo venir. ¿Qué está pasando acá, papu? ¿Hay algún problema? Can I help with anything? Perhaps you can talk some sense into her. I don't need anyone to talk sense into me, Michael. I'm not undergoing the treatments. My sister-in-law here is pregnant, and she's refused to let the baby undergo gene therapy in utero. ¿Es tu hermana, no? O sea, ¿en qué te afecta a vos lo que ella decide? ¿Es tu hermana, señor Michael? Tu hermana, perdón, su cuñada, no su hermana. I'm certain that she has a good reason. I'd like to hear both sides. My husband Jacob died from a rare heart condition several months ago. There's a chance that the baby could develop the same heart condition, but routine gene therapy can eliminate it. A very small chance, Michael. And extranet reports say the therapy could harm the child. It's less dangerous than the genetic enhancements that every soldier in the Hermano, ni siquiera sos el padre. Mirá que si fueras el padre, pero ni siquiera sos el padre. Ni siquiera sos el padre. ¿Por qué te metes así con...? O sea, yo entiendo, es el hijo de tu hermano difunto, pero ¿con qué derecho te metes así, hermano? What are the chances that your child will develop the heart condition? According to the doctors, there's a 1 in 50 chance. And if my baby develops the condition, medical treatments are available. which are nowhere near as effective. Y encima le grita, boludo. No, ya me cae para el culo el tipo este. What are the chances that gene therapy could hurt the baby? 1 in 300 at most. But extranet articles say there could still be long-term complications we don't know Claro, es algo about. experimental. Don't you understand? If my baby is that 1 in 300, I will always wonder if I killed my baby for nothing. Sí, ¿viste? Además, yo tampoco tengo derecho a opinar y meterme acá. Tampoco tengo derecho a meterme acá, ¿viste? Lo que le voy a decir es que ella decida. Pero esta de acá es como, ¿con qué derecho me voy a meter en esto? O sea, si no sigue el tratamiento, el tipo le puede agarrar un problema, la misma afección al corazón, al bebé y morirse. Y si agarra el tratamiento, también le puede dar otras cosas y morirse. O sea, al final que decida es con qué derecho el tipo encima gritándole. Chupate una pija, viejo. It's Rebecca's child, Michael. I think you should honor her decision. Damn it, she's not choosing. She's acting blindly out of grief. Sigue siendo su decisión. Que la tome por... o sea, todas las decisiones se toman con emociones. Ahora, claro, si vos procesás las emociones y lo haces en frío, no son decisiones completamente emocionales, ¿no? Pero toda decisión tiene algo de sentimiento. Si nada, seríamos humanos, hermano. Sigue siendo su decisión. Sigue siendo su decisión. ¿Con qué derecho te metes, hijo de mil puta? Bueno, a ver, Jaritos dice: Terminator no terminar. Tribu sufre, pero tribu fuerte, tribu fail. Nosotros sobrevivir, no como Omori. No, ¿qué culpa tiene el pobre Omori? Tribu no querer hablar Omori. Tribu mejor afilar balance. No, sigue siendo su decisión. No eres de mucha ayuda. Y la verdad que sí, no es de mucha ayuda, pero... I know you want the best for your brother's child, but this is not your decision. Of course it is. I'm the closest ¿Cómo? thing to a father this baby is going to have. No, este tipo es una red flag andante. Le acabo de decir, no es tu hijo. O sea, le voy a decir, no es tu... Dice, soy lo más cercano a un padre que va a tener ese niño. Pero... ¿Qué carajo con este tipo? No es tu hijo. Is this about keeping the baby safe, or is this about you losing your last link to your brother? This baby is the only thing my brother... It's all I have left of him. I need to know that the baby's safe. It's all I have left too, Michael. I just want Jacob's child to be safe. I want to give him that. No me das lástima, ¿eh? Por más que hables con ese tono, debía llorar. I promise. No me das lástima. Thank you for talking with us. I appreciate it. No me das lástima, viejo. Porque si vos me decís,
su actitud vino, su enojo y sus gritos vinieron a raíz de un miedo, que puede pasar, que una actitud, como es gritar, enojo, una emoción, venga de algo más profundo que sea el miedo a perder todo lo que le queda a su hermano. Pero el cómo lo llevó a cabo, hermano, gritándole, metiéndose en su vida, diciéndole, tenés que hacer esto con tu hijo, tenés que hacer esto con tu bebé. La verdad me parece un hijo de remil putas, pero bueno. No era eso a lo que venía. Venía buscando esto, ¿no? Venía a buscar... Encima era raro la forma en la que hablaban, ¿viste? La forma en la que hablaban, como que... Recién hablaban como una cosa, de una forma media rara, ¿no? Como que están juntos. ¿Están juntos? Porque hablaron de una forma media rara, como de lo haremos. ¿Por qué hablaba en plural la tipa? También, están metidos en una media complicada, ¿no? Media complicada, pero bueno. Ser familia no te da derecho a tomar esa decisión. ¡Claro! Hello, Spectre. I have a business proposition. Esta era la que yo venía a buscar. Esta era la que venía a buscar. Terminaron siendo... ¿Son pareja? Claro, es que hablaban medio raro, Cero, como... ¿Por qué hablaban en plural? O sea, ella habló en plural de lo haremos, lo llevaré. Y yo, amiga, el tipo te está gritando, está bien, es tu cuñado, pero... Bueno, me parece que hay un problemita ahí medio complicado. How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. No, a mí se me hace muy turbio ese tipo de cosas de se muere alguien y se coge al hermano, a la hermana, se me hace una cosa que se me hace demasiado, no sé, no, le veo algo raro, ¿viste? ¿Sabés qué me había acordado? El alien, el extraterrestre, para los que sepan, la reta, ¿le suena la reta? Bueno, el alien le dicen. Tiene algo raro el tipo de que, ¿cómo es? De que estaba, o sea, el tipo estaba, creo que soltero, o estaba no sé con quién. Y cuando se sigue tildando, ¿no? Sí, es que ya llega a un punto donde está... Esto no es la trabada normal, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, no sé qué es, pero es otra cosa. El problema es otro, no sé qué es, pero me está preocupando un poquito, papá. Está preocupando un poquito. Pero bueno, la cosa, les digo el chisme completo y después vemos si reinicio, si no reinicio. Que ¿cómo es? Que a la reta se le había muerto el mejor amigo y cuando se murió el mejor amigo se metió con la esposa del mejor amigo. Me parece de las cosas más raras, por no decir muy raras. Demasiado raras. No hay forma de que lo vea bien, de que no lo vea que hay algo raro atrás que de antes, ¿viste? Medio feo, pero bueno, patata tú puedes. Lamentablemente, Cero, esto no es la patata. Es algo directamente del internet que está... Esto no es lo normal de que se jode un poquito. Está muy, muy, muy jodido. Y esto pasa cuando suele haber problemas ya, digamos, generales. Así que esto no sé si se va a poder arreglar. Vamos, me parece que nos vamos yendo para el Nier, chicos. Me parece que nos vamos yendo para el Nier. Me parece que viene siendo el momento de irnos al Nier. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Their partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. They will be well prepared. You're obviously with them. Why don't I just arrest you instead? Arrested for what? You and I are simply having... ¡Ay, esos ojos! I have excellent legal representation. Arresting me would be a waste of your time. I eliminate them and then you take over and try to eliminate me. How stupid do I look? While I appreciate your estimation of my bravado, I have no intention of attempting to murder you. You are the first human Spectre, and you are doing important work for humanity. I have no interest in red sand or slavery. Anyone who does deserves to die.
Our needs are aligned. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative ventures. But their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. What crimes did these men commit? They're red sand dealers who make victims of their customers. Those who can no longer pay are sold to Batarians as slaves. They're loathsome, hurting innocent people. They must be ended. Quiere que básicamente haga el trabajo sucio. O sea, le hago el trabajo sucio, pero a la vez el trabajo sucio es... es sacar mierda de encima, claro. El tema es que me lo pide ella, que también está metida ahí, ¿no? If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you with the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Sí, un placer conocerte a vos y a tus ojos bastante curiosos. Rebeldía más 2. Chupate una pija. Chupate una pija, rebeldía más 2. Rebeldía más 2. Dice, los dos señores del crimen están en el sistema de hand del cúmulo Gemini Insignia. Está bien. Al final, ella lo hace por algo, ¿no? Lo hace por algo. Supongo que ella gana por eso. Porque está metida en eso. Son gente que está dedicada al crimen. Y claro, yo haciendo esto le puedo estar haciendo un favor. ¿Y cómo es? Y si mato a la competencia, al final ella se puede terminar quedando con todo. No me importa, me chupa un huevo que me dé rebeldía. Yo quiero encargarme. Está bien, si tengo que aceptar la misión de una criminal para acabar con otros dos criminales, también la hago después de última. Voy y la reviento a ella, ¿no? Yo lo hago, no me importa. Dame rebeldía ahí, dame rebeldía porque me relaciono con la criminalidad, me chupan huevo. ¿Cómo anda, señor Wolf? ¿No? Me va a escuchar dentro de 40 minutos. Me va a escuchar dentro de 40 minutos, señor Wolf. Pero hola, señor Wolf. ¿Cómo anda? ¿Cómo van esos bisietes, papu? No, los labios torcidos. Bueno, ahora es cuando debería de cerrar esto y reiniciarlo, la verdad. Pero bueno, a ver, esta misión, sí, ya la encontramos. Así que ahora tengo que ver. Otra que me dejé fue... Ahí les digo. Sí, ya sé. Ya vi. Por acá, vamos. Vamos. Ay, se me trabó. A ver, esto por acá. Ahí está. Bueno, sigamos. Tiki. Vámonos. Y acá no me acuerdo por dónde chota era que me metía. Creo que era por acá, por el mercado. Porque ahora reiniciar. Sí, reinicié para matar el delay. Porque el delay parece... O sea, por más que se normalice, llega un punto donde el delay siga. O sea, el delay sigue. No se pone como al tanto. El delay sigue ahí. Es una cosa acumulada. ¿Saben cuándo aprendí eso, chicos? En el Nier. En el Nier. El Nier me enseñó cuando habían 20 minutos de delay. Me di cuenta que había un problema. Ay, cómo me acuerdo. Qué lindo que sea Mass Effect el que me esté recordando aquella hermosa noche. Esa preciosa noche. Me la está recordando Mass Effect, cosa que no esperaba que me fuera a pasar. No es algo que hubiera querido que me pasara. Pero bueno. Vi que me comentaban ahí de la calidad. Bueno, creo que más que nada casualidad, chicos. Lo de que le cambian la calidad y va mejor. Porque es un problema del internet. O sea, en teoría no importa qué calidad le pongan. Si en el momento en el que se corta, se les corta todo por igual. Hola, Liara.
The production will open dramatic theater to the Elcor with a Hamlet who uses Elcor body language and pheromones. Wow. Kit claims that he's also excited by giving a human audience the chance. ¿Y para cuándo Nier? Y con estos problemas, no sé si me gustaría jugar el Nier y recrear eso, pero bueno. Bueno, y si lo gracioso es que el corte fue solo visual y tu voz hizo un salto temporal y ahora sigue como si nada hubiera pasado. Papu, decís que estás mirando a Liara, pero es mentira, estás fijándote en Garro. ¡Mentira! ¡Mentira! No estoy mirando a Garro. Acá. Esta me parece que es la misión que vengo a buscar. Hey, been a long time, huh? No, mirale los ojos. ¿Cómo se cargaron los ojos en este juego, en esta versión? ¿Quién eras? I'm sorry, do we know each other? I guess you don't remember me. Lieutenant Zabaleta, I worked with your mother. We served on the carrier Einstein. Well, that was 12, 13 years back, though. You were just a kid then. I guess you're not in the service anymore, huh? Yeah, retired, yeah. You know how it is. Times are tough for vets. They always are. I didn't see her much that tour. The ship was on patrol most of the time. Hey, call your mom up and ask. She'd remember old Zabaleta. She'd vouch for me. Look, I need a favor. I'm kind of short on money these days. I hate hitting you up for money, but a man's gotta eat, right? So, could you spare something? Maybe 20 credits. ¿Bastará con 20? Eres un borracho. 20 isn't enough to get you back on your feet, is it? No. I'll just get a meal. You know. No te creo. La verdad que no te creo. Te lo voy a dar solamente porque me sobra. Pero no te creo, claramente no te creo. Yeah. Habla todo nervioso el tipo. You're a good kid, you know that? Thanks. You ever want to come by and talk, I'll be here. Huh? Can't afford a ticket home, right? Bueno. Acá, la Ciudadela. Asuntos viejos, infelices y lejano. Has conocido a un mendigo en la Ciudadela que se llama Zabaleta. Insistía en que conocía a tu madre y después te ha pedido dinero. Si quieres confirmar la historia de Zabaleta, solo debes hablar con tu madre de la sala de comunicaciones de la Normandía. O sea que podemos ir a hablar... Podemos ir a hablar con nuestra madre en esta misión. ¿Para qué quiero chismecito? No duró nada el chismecito, papu. Usaron la tecnología de Andrómeda para los ojos del remake, dice Maestro. No. Tenemos madre, dice Rey. Sí, es más, esta misión, estoy casi seguro al 88% de que esta misión es exclusiva de... Perhaps it is my own trouble with Benezia that makes me ask, but do you feel comfortable facing a respected Turian Spectre like Saren? Saren is either a traitor or a madman. Taking him down will restore the good name of Turians everywhere. With your respect for the Spectres, I thought you might hesitate. I'm glad I was wrong. Me gusta que la musiquita del ascensor es la música, una música de las principales del juego, pero hecha así tipo musiquita de ascensor. Cosa mucha gracia. Bueno, ya podemos volver a la Normandy. Les estaba diciendo que estoy un 88% seguro que esa misión es exclusiva del contexto que le pusimos a Tamara. De que es así del espacio, que iba de una colonia a otra, y demás. Es de ese contexto. Y hay como misiones exclusivas, dependiendo del contexto que le dieron a su personaje. Hay misiones exclusivas que solamente salen para ese trasfondo. Creo que esta es de esas. O sí, claro, si la madre estuviera muerta no me saldría la misión, claramente. Así que creo que sí. No, vamos al... acá. Entonces Rami no es el protagonista. Ningún prota tiene padres. Vámonos. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars. Many Council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni.
In a rare admission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. Se dice, nada que ver. Pero ¿conocés la peli Super 8? A ver, para que yo por nombres, películas soy malísimo, la voy a buscar, a ver. Super 8. A ver si la vi. Creo que no. No me suena. No me suena. No me suena. No, me parece que no, ¿eh? No me suena. Si va de Steven Spielberg, qué raro que no la vi. No me suena. Recomenda. ¡Upa! ¡Upa! Sí, me la voy a ver, que parece que tiene bichito, ¿no? Tiene aliencito, tiene mostrito. Sí, me la voy a ver, bro. Tiene aliens, ahora Jarito. Jarito, no digas nada, ¿eh? No digas nada. Por un segundo vi el futuro. Un futuro posible. Tal vez no ibas a decir, no, seguramente no ibas a decir nada. Y es mi conciencia. Pero por la duda, no digas nada, Jarito, ¿eh? No digas nada, ¿eh? No digas nada. Logged. The commanding officer is aboard. Exo Presley stands. Es que me di cuenta cómo lo dije. Dije, uy, tiene bichitos. Tiene aliens. Uy, sí, me gusta, la quiero ver. Y me acuerdo de ciertos comentarios que Jarito me ha estado haciendo. De Tamara y cositas. Me salió el trailer de la peli de Five Nights at Freddy's. ¡Para jugar a Five Nights at Freddy's! Dice Cero. Algún día. Bueno, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta. Quiero hacer esto de la tipa que me mandó a This. Que me mandó a matar a los tipos estos metidos en el crimen. Para el próximo Halloween. Estaba pensando cómo la cagaron con los Alone in the Dark. El 1 es... Básicamente, ya lo hablamos varias veces, el pionero, el que dio paso al primer Resident Evil, prácticamente. Si no hubiera existido Alone in the Dark, hubiera sido un juego muy distinto el primer Resident Evil. Y después que el Alone in the Dark 2 y el 3 sean tan... Bueno. Complicado. Bastante complicado. Bastante complicado. Bueno. A ver, acá, primero esto. Raija. Raija es un gigante gaseoso estándar de hidrógeno y hilo con pequeñas cantidades de sodio y amoníaco en la atmósfera. Durante la breve fiebre del oro en Klejal, unas pocas compañías establecieron una infraestructura de recolección de helio 3 y de uretio en las lunas heladas de Raija. Cuando Klejal demostró ser menos rico de lo que se esperaba, se desmontaron los materiales aprovechables y se abandonaron los demás. Insignia turiana pa' casita. Gremar. Gremar es un mundo terrestre helado con una tenue atmósfera de dióxido de carbono y kriptón. Su superficie está compuesta sobre todo de amoníaco congelado con depósitos de estaño y otros metales ligeros. El amoníaco de Gremar se puede fundir al exponerse a la luz del sol y así forma tóxicos mares químicos en el Ecuador. Esto ha permitido la evolución de una gran variedad de hongos y líquenes sencillos en este entorno de baja energía. Un producto secundario de su metabolismo es que brillan de manera tenue, aunque la luz de un individuo es insignificante. Cuando se reúnen muchos parecen reforzarse unos a otros y son visibles desde el espacio. Perdón, es el hype, Jardar. Jardar es un mundo terrestre con una atmósfera vestigial de krypton y xenón. La superficie es caliente y está compuesta sobre todo de silicatos poco destacables. Hay depósitos aislados de aluminio, magnesio y de otros metales ligeros. Jardar se conoce por el descubrimiento del Leviatán de Dis, lo que parece ser el cadáver de una nave estelar viviente, diseñada mediante ingeniería genética. El Leviatán fue descubierto en el fondo de un cráter por un equipo de exploración batariano, los Batatas, y se estima que tiene casi 1.000 millones de años de antigüedad. Desapareció después de que un acorazado batariano visitara el sistema hace 20 años. Desde entonces los batarianos no han hecho más que negar la misma existencia del Leviatán, una negativa que aumenta de intensidad cuando se muestran las grabaciones del cadáver que realizaron los investigadores
salarianos. Uy, 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 ojito Leviatán para cuando Subnautica. Bueno, este planeta es muy interesante el lore que dice acá. Muy interesante. Bueno, a ver. Nearum. Tururum. Nearum es un mundo terrestre con una tenue atmósfera de metano y argón. Su helada superficie está compuesta sobre todo de rocas basálticas. Su característica más importante es el cañón Ellos, una gran zona de divergencia volcánica que recorre la mitad del hemisferio norte. Me llevo metalcito ligero. Also, 35 streams, tremendo. ¿Para cuándo es sensible 35 horas? Jamás. Ya revisé todo. Bueno, vamos a Clensal. Clensal tiene una tenue atmósfera de dióxido de carbono y etano. Las primeras exploraciones geológicas las realizaron los batarianos y apuntaron a la existencia de zonas con gran riqueza mineral. Los inversores humanos en minería gastaron miles de millones de créditos en una carrera por llegar hasta el lejano sistema, realizar pruebas geológicas y reclamarlo para la humanidad. Pero Clensal solo tenía una riqueza mineral normal, valiosa pero no tanto como para justificar las prisas y los gastos. Industria de Mérida, una pequeña compañía mexicana, bueno, que esperaba hacer fortuna en su primera aventura minera extrasolar, tuvo que declararse en bancarrota. Mierda, loco. Che, ¿y el gobierno no podía darle algún apoyo? No, es cierto que están cierto que están haciendo chocolate. Las investigaciones revelaron que la tripulación batariana había falsificado deliberadamente los datos con la esperanza de engañar a sus rivales humanos para que se embarcaran en una costosa inversión que resultara inútil. Aunque poco ética, no es una práctica técnicamente ilegal y el gobierno batariano desautorizó las acciones personales de unos pocos patriotas equivocados. El planeta aún está cubierto de bases mineras abandonadas que se suelen usar como punto de encuentro entre criminales. Vámonos, Lore Aquarin. ¿Saben qué vi? Vi la historia el otro día de que ahora en México van a poner otro impuesto más. Pero como a los cigarrillos y las bebidas con gas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tipo Coca, Pepsi y todo eso. Yo los cigarrillos no les voy a mentir. Yo cada vez que hablan de impuestos a los cigarrillos, yo me pongo contento. ¿Qué crees que te diga? A mí me chupan huevo los cigarrillos. Ya la bebida con gas puede ser un poco más complicado porque hay gente que, bueno, los cumpleaños, los chicos, ¿viste? Todo sale un poco más caro, pero... yo qué sé. O sea, la excusa que pusieron, yo porque lo escuché, el argumento para el impuesto a las gaseosas, a los refrescos, como le dicen ahí, es para que la gente consuma cosas más sanas. No seamos boludos. Dijeron que no era por dinero. Todos los impuestos son para recaudar dinero. ¿Viste? Que no se hagan los boludos. Se hacen los boludos de como los altruistas de no, lo hacemos para que la gente... Mentira. Qué casualidad, mira. Sí, muchos impuestos para el próximo año, dice Riz. Hay algo, Riz, piénsenlo, que no es casualidad. ¿Qué casualidad? Que cuando un gobierno, yo les comento porque acá en Argentina lo viví desde que soy chiquito, básicamente, ¿no? Cuando un gobierno empieza a gastar más o gastar dinero en cosas, en lo que sea, qué casualidad que justo después empieza a subir impuestos. Qué casualidad. No es casualidad, ¿saben qué pasa? Que necesitan pagar el dinero, porque si sacan el dinero y no suben impuestos, se va toda la chota. Y a veces cuando suben impuestos también se va toda la chota. Justamente. Es un desbalance donde vos ves que desparraban dinero para todos lados, pero como no están generando ese dinero de manera, digamos, orgánica, ¿no? Tienen que subir impuestos o crear impuestos nuevos. Yo les digo, acá como compañero latinoamericano, que ya lo vivió, les digo, no es bueno. No es bueno, más que nada cuando no es para algo que realmente, ¿viste? O sea, porque si vos me decís, suponete que vos me decís, le subimos impuesto a los videojuegos, creamos impuestos a los videojuegos, creamos impuesto a todo, pero vos ves que la seguridad mejora, no sé, ves que los hospitales están excelentes, ves que las carreteras están hermosas, vos decís, ¿sabés qué? Mirá, están haciendo algo. Pero cuando ves que todo sigue igual, sí, nos están cagando, pavo, nos están sacando el dinero y sigue todo igual, no cambia nada. Eso ya es medio complicado. Se viene crisis, no. Es más, acá en Argentina crearon un impuesto que se llamaba el impuesto al cheque y dijeron que era algo momentáneo para no sé qué crisis. Eso fue hace no sé cuántos años, 20 años más, no sé cuándo pusieron el impuesto al cheque. Todavía sigue el impuesto al cheque, te cobran un impuesto cada vez que alguien hace un cheque. Igual dice, además del impuesto a los videojuegos, la mayor cagada se aventuraron con eso justo hablando del impuesto a los refrescos. Es la farsa que intentaron hacer comprando doctores influencers para hablar mal de
Electrolit porque le quieren a fuerza cobrar impuestos a pesar de que es medicamento. Ah, yo eso no tengo idea, no me meto en el tema de ese electro, no tengo ni puta idea, no sé. Siguen sin surtir las clínicas y hospitales los mamahuevos. Claro, son las prioridades, al final son las prioridades. Acá, bueno. Acá las prioridades siempre han estado como dadas vuelta, ¿viste? Ha estado bastante... Aguante mi electrolite. Claro, yo ni sé qué es eso, no tengo idea. Acá hay mucha cosa... ¡Ay! Epa, vi que me están intentando bajar. Bueno, esto ya está. No. A ver, ¿le podré pegar desde acá? No, creo que está muy lejos. ¡Le di! ¡No te la puedo creer! ¡Se lo di! ¡Pum! Buenísima. Hay unas huellas antiguas que se alejan de la cápsula de salvamento, pero no hay señales de supervivientes. Ah, debe ser lo que agarramos ahí arriba. Debe ser, sí. Vamos por acá. Kumine estaba esperando. Te ganó el agua, la tomo. No dijo agua de qué, así que tómala. ¿Qué pasó? La aplicación de Twitch me hizo algo rarísimo. Cero creó el clip, me apareció en la aplicación y después me desapareció el mensaje. Y ahora me volvió a aparecer. Qué cosa más rara. Qué raro la aplicación de Twitch funcionando para el Tujes. Algo nunca visto, papu. Me pasé un poquito. A ver. Si vamos a... Creo que vamos a convertir todo en Omnigel por las dudas. Que me termine faltando. Por si tengo que reparar la Mako. O pasan cosas raritas. Escondite del sindicato. Sí, acá está el objetivo. Twitch siempre roto. Siempre. Igual dice, literalmente es una marca de electrolitos para ayudar con la deshidratación. Tiene azúcar porque la necesita para que el cuerpo absorba los electrolitos mejor y no está pensada para que la bebas como si fuera gaseosa. El gobierno no la quiere cobrar impuestos diciendo que es refresco en lugar de medicina. Tengo una pregunta, Wolf. ¿Casualmente en México está aumentando el consumo de eso? ¿O es un consumo importante? Porque si quieren cobrar impuestos así, tiene sentido. Me refiero a lo greedy, ¿no? A lo avaricioso, de que si ven que algo se está consumiendo mucho, le metes un impuesto y recaudás como loco. Ahí tendría sentido que intenten como darle esa vuelta argumental de querer decir que es un refresco. Ahí sí tendría mucho más sentido el por qué están intentando hacer eso. Porque claro, si es algo que se consume mucho, tiene más sentido que le quieran meter un impuesto. Los greedies mamagüevos. Fuera. Bueno, creo que ya, más o menos... Sí, creo que ya despejamos esto. Vamos para adentro. Como dice, agua de haggis. ¿Cómo que de haggis? ¿Qué haggis? O sea, ya la tomé el agua antes, pero ¿de qué tomé? ¿De qué es el agua que tomé? Haggis no es la marca de pañales. No es la marca de pañales, ¿no? Haggis. Acá creo que hay una marca de pañales. Me suena Haggis a marca de pañales. No, qué rico los electrolit de mora, coco fresco. Creo que yo acá había algo. He tomado algo parecido y. Gracias por el agua de pañal. No. ¿Para qué Haggis? ¿Para qué? ¿Qué Haggis? ¿Qué Haggis? Haggis. Plato. ¡Ah! Un embutido. ¡No! Embutido salado hecho con corazón, hígado y pulmón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Prefiero el agua de pañal. Uy.
Ponernos la habilidad. ¡Pumba! No sé si lo maté o no. ¡Uy! No, para. Esto sé cómo termina. Cuando me rushen así, termina siempre igual, papu. Ponele, vos una sobrecarga y vos un alzamiento. Ahora lo voy a recagar a tiro mientras esté suspendido en el aire. Dale. Eso. Se me escapó levitando el tipo. Uy, pero lo maté. ¿Qué te pasa, papu? Sentí que se tanqueó mis balas y le chupó todo un huevo. Sobrecarga y sabotaje. Cambia de arma. ¿Cómo? Les tiré que usen las habilidades. ¿Por qué no las usan? ¡Mamá huevo! Me dio un logro. Especialista en electrónica. No, tan potente el rifle francotirador que los tumbo a la mierda. Epa. ¿Qué pasó ahí? Mejora de escudo. ¿Qué pasó ahí? Va, campercito. Hay otro más, cuidado con eso. Creo que no le di. Bien ricolina, esa habilidad es una delicia. Es una delicia esa habilidad. Ahora es cuando me dicen, qué buena habilidad, papu. No la uses. Mira, me tiró una parecida, Cero. Está fuerte ese sniper, no lo uses. Fue parecida la frase. Epa, ¿estabas invisible, mamagüevo? No creo, ¿no? Si no me acuerdo, ¿se podían hacer invisibles estos hijos de mí? Espera que se me cargue el tiro. Ahí lo tengo cargado. Dale, papu. ¡Ay, no! Eso no salió bien. No, me pudo haber matado, jefe criminal. Si tendría que haber leído que era el jefe. Tendría que haber leído que era el jefe, papu. Vale, mátelo. ¡Mátelo! Ahí está. Derrotado un señor del crimen. Elena tenía razón. Estos tipos tenían montada toda una operación. Pero esto va a cambiar. Uno menos. Queda otro. Sí, vamos a buscar cositas. No hay cositas. O sea, entiendo por qué me dio rebeldía. Porque al final es una tipa que está metida en todo el mundo del crimen. Y yo le estoy haciendo un favor. O sea, le estoy eliminando la competencia, al fin y al cabo. Pero es que si no, no me daba la misión. Creo que no me daba la misión. A veces hay decisiones que no son simplemente blanco o negro. No te podés quedar Te quedas con un sabor agridulce a veces, así que... creo que este es el que creo que este es el que tengo equipado. Convertí todo en Omnigel. 88. Qué sorpresa. Tengo que ponerme a vender. Chicos. Que me dicen que no. Ahora que lo pienso, no estaría mal un emote de headshot. Hipotéticamente. No, sí, hay unos emotes. Hay que hacer los emotes. Pasa que no me pongo las pilas con decirle a Yuri este emote y este emote. Y hasta que no haga eso no va a haber emote, ¿viste? Es complicado. Esa agua palpitaba. No, ¿cómo que palpitaba? Cero. Bueno, leer las cosas out of context después de un rato no es bueno, parece. El Casper Naigón. Rami, has dicho eso como 3 veces. Ya sabemos que no vas a vender. Tengo que vender, Riz. Tengo que ir a vender. Preguntarles a cómo me vino a mí. Ah, por el agua. No, por la cosa esa del corazón y de los pulmones y todo eso. Puto asco. Bueno, queda... Sí, me queda... No, no, mira, no fui a...
Tum, tum. Uy, se me movió la cámara de una manera. Metalcito pesado. Y ya estamos para irnos. ¿Cuánto dinero tenemos? A ver, quiero ver. ¿Cuánto dinero? Sí, gracias. Ya sé que tengo un montón de cosas. Ya lo sé, ya lo sé. 1.237.000. Bueno, vámonos a la Normandia. Y vámonos... que hay más lugares. Esto ya los había mirado, ¿no? Creo que sí. ¿Esto lo miré? No, esto no lo miré. No me suena de nada haber mirado esto. Creo que no. Pero es Hades Gama... O sea, ya había mirado este lugar, ¿no? Lo anoté como los lugares que ya vi. Hades Gama, sí, ya los miré estos lugares. Ya los miré. Bueno, vámonos para acá. Gemini Sigma. Ay, acá hay otra cosa. No, vamos primero a la misión. Ajá, vamos primero a la misión. Es que es muy tentador en estos juegos así de... Es muy tentador. Hice otras cosas. Vamos acá. Patas. ¿Otra vez patas? Patas. Turno. Patatanlis. ¿Cómo sabes su nombre? Patatanlis. Es un mundo rocoso con una atmósfera inusualmente tenue de hidrógeno y monóxido de carbono. La corteza de este gélido mundo contiene abundantes depósitos de uranio y ocasionalmente filones de plutonio de formación natural. Su masa total es de 4 veces la de la Tierra, por lo que sería de esperar que Patatanlis poseyera una atmósfera considerablemente más densa. Esta peculiaridad ha llamado la atención de los científicos, pero su interés se ha visto reducido por la necesidad de costosos escudos de radiación. Nos llevamos metalcito ligero. Farcrotu. Qué nombre curioso. Farcrotu es un gigante gaseoso común de hidrógeno y helio que solo se distingue por sus lunas. Varias docenas de ellas han sido esculpidas y muestran el aspecto de una raza de artrópodos alienígenas que los científicos del Consejo no han logrado identificar por ahora. El fechado radiométrico señala que las lunas fueron talladas hace más de 500 millones de años. Un Ginto. Un Ginto es un planeta gaseoso del tamaño de Júpiter, dotado de una atmósfera estándar de hidrógeno y helio. Los restos de metano le dan al planeta su característica coloración azul cobalto. Se ve muy lindo el planeta, ¿eh? El análisis espectral indica que su amplio sistema de anillos está principalmente formado por cristales de hielo. Huntington posee un campo magnético excepcionalmente poderoso que crea fuertes interferencias de radio en todo el sistema interno. Parabin. Parabin es un mundo rocoso pequeño y poco interesante. La superficie es abrasadoramente caliente y está formada sobre todo por calcio y depósitos de aluminio. La escasa masa de Parabin lo mantiene gravitatoriamente vinculado a la estrella Han. En caso de existir recursos de valor, podrían establecerse centros mineros en la relativamente templada franja del crepúsculo. 400 grados. Amazon dice, ¿gaseoso? Pues entonces lleva impuestos. No, tremendo chistaco, papu, ¿eh? Tremendo chistaco haciendo referencia al tema tratado hace nada. Walt dice, ¿artrópodos? ¿Arañas? ¡Grounded! Escrito de una matriarca, me lo llevo. Antes de venir acá, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a vender. No, porque en serio, me voy a meter acá, no voy a vender, voy a seguir agarrando cosas. Me conozco, necesito vender ya. Me equipo las mejores cosas que tenga acá a la mano y
A ver, ¿hay alguna armadura mejor? ¿La que tengo? No. Sí, a ver. No. No. No hay ninguna mejor que la que tengo. Excelente. Me gustaría también... ¡Ay, cierto! La misión de hablar con nuestra madre. Me había olvidado. Computer, give me a real-time connection to the Dreadnought Kilimanjaro. I want to speak to my mother, XO. Esta misión nunca la hice porque yo creo que nunca me puse este trasfondo. Oh, hi. I don't have time for a personal call right now. I'm on duty. ¿Cómo me vas a tratar así, hija de puta? Soy tu hija. Yo también. Yo también estoy de servicio. Forget it. I'm busy too. Do you remember a Lieutenant Zab? Loco, no quería que... Ernesto, have you heard from him? Dijo algo que no se parece en nada a lo que le quería decir, hermano. Espera. Me voy a saltear todo. Para. Me enojé con el juego, hermano. Me enojé con el juego. Dijo algo que no era lo que le quería decir. No era lo que le quería decir. Entendí cualquier cosa. Me enojé. BioWare, ¿por qué me haces la gran Bethesda? ¿Por qué me haces la gran Fallout 4, papu? Me enojé, me calenté, me tilteé. Va de nuevo. Sí. Oh, hi. I don't have time for a personal call right now. I'm on duty. I know what that's like. Do you remember Lieutenant Zabaleta from the Einstein? Ernesto, have you heard from him? He was one of the Marines who guarded the CIC. We shared a watch. I lost track of him after there was an incident. ¿Un incidente? I've seen him here on the Citadel. Looks like he's had some hard times. I don't doubt it. You remember the Batarian raid on Mindwar in 2170? You were in high school. The Einstein's task group responded to the Mayday. The Batarians were still pulling out when the Marines hit groundside. Zabaleta was one of the first down. He was never quite the same after. Bueno, les recuerdo el contexto. La humanidad, cuando descubrió todo el tema en Marte y demás, y el salto tecnológico y todo, empezó a expandirse un poco. Y resulta que empezó a, de cierta forma, invadir territorio de los batarianos. Hubo ahí un conflicto de los batarianos, y los batarianos empezaron a atacar las colonias humanas, empezaron a haber unos problemas. Bueno, lo leímos en el códice. Seguramente nadie se acuerde. Pero bueno, entre los ataques batarianos a los humanos, o sea, hay una guerra, que no es guerra oficial, pero hay una guerra que tenemos con los batarianos. Nos llevamos muy mal con los señores Batata. I don't understand. What happened down there? About every abomination that a sentient being can do to another. To a slaver, a person is just another animal. And humans aren't always liked out here. We heard about corralling, culling. They'd shoot those they couldn't use, implant control devices in the skulls of those they could, without anesthetic. He has post-traumatic stress because of what he saw? He tried to keep working, but it rode him. He showed up drunk on duty more and more. We couldn't always cover for him. The Alliance discharged him. Everyone knew he drank because of what he'd seen down there, even if he never talked about it. Especially because he never talked about it. For it to have affected him that deeply, he must have been a very sensitive man. He was. Always in laughter and tears. If you see him, tell him we still worry about him. Tell him to go to the Veterans Affairs office. I have to go. But take care of yourself. You're making us proud. Kilimanjaro out. Bueno, qué conversación más seca, ¿no? Para familia militar se nota, familia militar y se nota mucho. Y se nota un huevo. Bastante seca la conversación. Pero bueno, podemos volver a hablar con el tipo. Podríamos ir a volver a hablarle, pero primero vamos a terminar en lo que estamos. Opción 1, estoy trabajando, no tenemos tiempo para hablar. ¿Quién es Ernesto? Opción 2, te quiero, mamá. Qué bueno escucharte. ¿Quién es Ernesto? Vamos. Mavigón. Nivel 2 de peligro, ojito, Dice, también se enojaron porque el consejo les daba más mundo a colonizar a los humanos que los batarianos y sin darnos. Cierto que, o sea, si recuerdo bien, los batarianos como que se salieron del tema de la ciudadela y todo justamente por eso, ¿no?
como que se volvieron renegados en el tema de política y todo, sacaron su embajada, sacaron todo, me parece, ¿no? Cuando pasó eso, mira, ahí me acordé. Bueno, Babylon es un pequeño planeta rocoso y helado con una atmósfera vestigial de metano y amoníaco. La congelada superficie está compuesta principalmente por... ¿por qué? Por estaño... ¿Para qué dice Cero? Dice, obvio que me acuerdo. Ni presté atención, dice, no. El planeta posee... una rudimentaria vida basada en el amoníaco que se concentra principalmente en torno a conductos subterráneos geotérmicos. Los ciclos de tormentas intensas son comunes y dado que la visibilidad es limitada, los desplazamientos pueden resultar difíciles. ¿Qué dicen? Amaezon dice: mamá, ¿quién es Ernesto? El que me agarra esto. Te falta galaxia, hija. Ay, me río con tan poco, ¿no? Soy tan feliz con tan poco. Es que fue bueno. Y le cortaba la comunicación, ¿viste? Sí. No, pero sí, qué relación más curiosa. Campamento abandonado, escondite. Ahí es donde tenemos que ir. Objetivo principal, así que voy a ir a todos lados, menos ahí. Bueno, mientras más alto sea el nivel de peligro en el mundo, se traduce en que la barrita de que nos van a matar, de que nos va a matar el mundo, se carga más rápido. Así que tenemos que estar menos tiempo fuera de la Mako. Así que me suena que esto ya lo había preguntado, pero me olvidé. Sí, lo pregunté ya en otro directo y me olvidé. ¿Se dice la Mako o el Mako? Porque le viene diciendo la Mako. Pero no sé, estoy asumiendo su género, papu. Le digo la Mako. Pero ahora me pregunto, ¿es macho o hembra la Mako, papu? A ver. Está oscuro, no veo. No sé. Tú. La Mako. ¿Es la Mako? A ver, códice. Pará que no quiero cagarla. No quiero cagarla y marcar algo que... Tecnología. Naves y vehículos. Acá, a ver. Mako. The Mako infantry fighting vehicle was designed for the System Alliance's frigates. Though the interior is cramped, an M35 is small enough. A ver. ¡El Mako! Le estuve cambiando el género todo este tiempo. Ahí dice el Mako. Le decía el Mako, yo le decía a la Mako. Es macho, papu. Y yo la trataba de hembra. ¡No! Dice Rey. ¡Sí, pobrecito! Asumiste su género, sí. Pará que esto se llena muy rápido. ¡Era un Mako! Para mí es la Mako y me vale cheto. Yo no puedo... 274... Me estoy llenando más todavía. Ay, ¿sabes qué? Ahora acabo de caer. Dije que iba a vender. Loco. Dije que iba a vender. Y me distrajo la misión y me vine para acá. Es que no puede ser, loco. Puta madre. Bueno, convertí esto en Omnigel. Convertí esto también en Omnigel. Y llévate. ¿Cómo la cagué? Bueno, típico, obviamente. No, sí, la turbo cagué. Esperá que hay más cositas por acá. A ver. Esto que este dice que es difícil, ¿eh? A ver. Ojito. Convertí todo. O no, llévatela. ¡Es que quiero vender! ¡Qué rápido se llena la barra! ¡Puta madre! ¡No! Guardaremos este clip como prueba. ¿Okay? Nunca va a vender. No. ¿Qué dice Amaelson? Dice, ¿el Mako es hombre? Entonces soy gay. ¿Quién lo hubiera pensado? Garrus en mi cama conmigo. No lo vi venir. ¿Quién pudiera, papu? ¿Quién pudiera? Se lo dice, actually, probablemente en inglés dice The Mako. Entonces la traducción al español probablemente le dio el género. Y bueno, pero es información oficial, papu. Traducción oficial. By BioWare. Iba a sacar un argumento sacado del culo que dice el vehículo. Pero no, porque también es lo mismo. The vehicle es lo mismo, ¿viste? Porque un vehículo, una nave es un vehículo y es la nave, no el nave. Así que claramente no tiene sentido ese argumento. Así que no puedo usar eso para argumentar que es el Mako.
Traducción errónea. ¿Te imaginas, Rick, que se le hubiera podido cambiar el color al Mako? ¿Hubieras podido cambiar el color? Ponerle así, personalizarlo. Hubiera estado curioso. Creo que en otros juegos sí se podía, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Moradito, sí. ¿Se podía en otros juegos cambiarle el color? ¿El Andrómeda? No, en serio, no. Había, o sea, ya me habían dicho que no había Mako en los otros, pero en algunas partes supongo que sí, tendría que haber Mako. No me acuerdo. Me olvidé por completo. Metalcito. Ese no cuenta, Rami. No sé, qué cagada lo del Andrómeda. Qué cagada, ¿sí? Porque, o sea, la historia me gustó, loco. No habían llegado al nivel desastroso de escritura de juego en general como en el Wayward. Pasa que salió demasiado bugueado. Yo estoy seguro que si hubiera salido más pulidito, por más que la historia no tuviera que ver con la línea principal de la saga, yo estoy seguro que hubiera gustado. Qué cagada. Pero bueno, me da miedo igual lo que hubiera sido la secuela de eso, viendo lo que terminó siendo el Wayward y cómo se fue todo el choto. Ahora me imagino que apenas terminemos el juego irás a jugar el original para hacer la comparación, ¿verdad? Pero ni en pedo, pop. Ya, la pensé, porque sabía que si decía algún día, estaba dando por hecho, o sea, estaba diciendo que sí. Mirá qué lindo que se ve. Lo único interesante eran las partes donde salían referencia con el Mass Effect original. ¡Mentira! ¡Mentira! Muy retro para... Ah, ese dardito. Ay, me entró el venenito cero ese dardito. Ay. Ay. Mira esa rullada, esa speedruneada. Plaquita de identificación. Miam, miam, miam. Y ahora tenemos esto. Vamos a agarrar esto y de acá el escondite del sindicato. Au. Y bueno, hacemos este planeta y sí, vamos a vender. Me voy a poner a equiparle a mis compañeros las mejores armas. Y ahí sí, vamos a vender. Vamos a ver esto acá. Primero, Liara, tenés puntitos. Ah, no te puedes sacar el casco también. Te voy a subir... Te voy a subir al alzamiento, porque te prolonga la duración. Está muy bueno el alzamiento. Alteración también. Stasis no lo suelo usar mucho. Debería empezar a usar un poco más eso, pero bueno. Singularidad un poquitito. Y esto, científica Sara. Y vos, Garrus, papucho, te voy a poner esto, la verdad que no sé. Armadura. Esto del escudo podría ser, porque pobrecito se me mueren enseguida. Así que me convendría ponerle esto para que recupere escudos. Le voy a poner esto porque se me muere muy rápido. Le voy a poner esto para el ataque con el rifle francotirador. Y le voy a poner esto también. Bien. Y ya, vamos. Y si vamos a vender, dice Wolf, procede a no vender hasta la parte 88. No, sí, después de este planeta vendemos. Después de este planeta sí que vendemos. Sí, sí, sí. Agua de... No, ¿agua de qué? ¿Agua de qué? ¿Agua de qué? ¡Ah! Casi me hago la espirroneada. Bueno.
buffer cinético. No, esto sí. Es que claro, estas cosas las quiero vender. No las quiero. Agua de. ¿Qué? De. Surstrome. ¿Qué? La voy a tomar y después voy a ver qué es. Me la tomé. Ahora voy a ver qué es lo que tomé. A ver. ¿Qué es esto? Pero déjame, decime qué es la concha de tu hermana. Pescado nórdico que olía más. Puto asco. Vámonos por acá. Ah. Vamos a la misión que quiero ir a vender. Quiero dejar de pensar en el agua que me tomé. Luisito Comunica se vomitó por... Ah, ¿era eso lo que... Lo del video ese que el tipo vomitaba, que estaba como en una playa o algo así? ¿Era esa cosa asquerosa? No, qué puta asco. No, qué asco, qué asco. Estaba viscosa, Rabbit. ¡No! ¿Y el agua? No. Hablando de viscoso, voy a sacar los moquitos. Ahí ven. Acá está. Rami, ¿ya cenaste? No. No, cero. Viscosos pero sabrosos. ¡No! ¡Qué puto! Es inevitable ese. ¡No! ¡Uy! Canta como los FPS se me van a la chota en cuanto hago así. En cuanto hago así, se me va el rendimiento a la mierda. Pero se arregla enseguida. Bueno, vamos. Ya no más cena, no, ya no más cena. No. A ver cómo va. ¿Habrá muertes? ¿O me lo haré a la primera? Pueden venir de dos lados. Ay. Uy, un mercenario. Pará. Es un Krogan, así que tirale una sobrecarga. Excelente. La mierda. Tirale un alzamiento al Krogan. Ahí está. Listo, Krogan eliminado. Hay uno con inmunidad ahí. Ponete vos acá. Uy, otro Krogan más. Mierda. ¿Tenés sobrecarga? Tirale eso, tirale una sobrecarga y vos tirale un sabotaje. ¡Ay, que no le importa una mierda! ¡Hijo de puta! Tiene una habilidad para recargarse el escudo. Lo vi. Tirale un lanzamiento. Tíralo. Eso. Papu, estoy empezando a creer. Estoy empezando a usar tácticas como si de verdad fuera la comandante Shepard. Liara, no creo que le des por más que sigas pegando ahí. Bueno, yo tampoco soy. Está viniéndome uno por acá, Lo veo. Vení, tirale. Uy, se quedó el tiro ahí suspendido en el espacio-tiempo. Dale un lanzamiento y una sobrecarga vos. Dale. Facilito. Ay, la cagué. No quería hacer eso. No quería tirar eso. No viene el mamabok. Son 4. Quedan 4.
Se puso inmunidad. Puta madre. Tirá singularidad. Nunca suelo usar singularidad. Vamos a tirarlo a ver. Ah, es muy parecido al alzamiento. Muy parecido. I will destroy you. Hay uno escondido. Hay dos por acá. Ahí. Cuidado. Tirale una sobrecarga. No, sobrecarga. Y vos un alzamiento. Eso. Excelente. Le di por el coso, por el... No sé cómo se le llama eso de la interfaz cuando te marca el enemigo. Listo. Prepara el Nier. ¡Ya! ¡A la mierda! Loco, directamente se cortó. Se cortó, directamente se cortó. ¿Se cortó? ¿Se cortó? O sea, fue corte directo. Es porque estoy jugando bien, ¿cierto? Es porque estoy jugando bien, ¿cierto? Es porque estoy jugando bien, hijos de puta. Hijos de puta, claro. Como me está yendo bien, como ahora empecé a usar las tácticas pro players, me tienen que tumbar el directo, ¿no? Me tienen que tumbar el directo, ¿no? Que se vayan a cagar. Que se vayan a cagar. Ay, bueno, esto lo recortaré después del resubido, como he tenido que recortar tantas pausas. El tiempo lo dirá. A ver, yo le digo algo y ustedes lo repiten, al revés de como hacemos siempre. Papa. Cuando escuchen esto, digan papa. Bueno. Vamos a matar esto. Me asustaron a los tiros mis compañeros. ¿Por qué no puedo pasar por acá? ¿Por qué está esto? Esto se supone que... Bueno, a ver. Hola. No, sobrecarga. Y vos, alzamiento. Me gusta mucho el combo sobrecarga-alzamiento. Porque con sobrecarga le cago el escudo y con alzamiento se queda levitando y le puedo pegar papa. No, tardaron como... tardaron un huevo. Ahora lo reinicio, no sé si fue la chota. Se quedó incrustado en la pared. Derrotado el segundo señor del crimen. Con esto hemos terminado con los dos. Seguramente Elena Blake estará encantada cuando se entere de que estas dos ratas ya no le darán problemas. ¿En serio se quedó bugueado en la...? Pero... Wow. Capturita para el face. Sí, se quedó. Se lo tragó en la pared. Bueno. Walt dice: solo las arreglas del tiempo lo dirán, mi loco. ¿Para cuando un Let's Play? Ya que Bugisoft olvidó que iban a hacerle remake. Dice. Bueno, vámonos. Vamos a revisar un poquitito. A ver qué nos encontramos. Si es que me dejan revisar acá. Cierto que yo iba a reiniciar. Estoy esperando a que se establece por las dudas, ¿viste? Porque no voy a reiniciar si ya para el orto. O sea, boludo. Está medio complicadito esto. Buenísimo. Todo llévate. Llévate todo. Todo, que hay que vender, hay que vender. Hay que vender, hay que vender. Me estoy acercando, pero todavía me falta, así que no pasa nada. Ah, casi lo hago, loco. Puta madre. Vámonos. Bien, vamos a reiniciar esto. Aunque, a ver, vamos a probar de nuevo. Vamos a ver si es verdad de que se puede arreglar. Yo creo que no. Yo creo que llega un punto donde el delay se acumula. Eso lo vimos en el Nier. Pero bueno, a ver, papa. Digan papa. Walt dice, creo que los leaks de Half-Life 3 esta vez sí sean reales. A lo que diga Bugisoft. Sí, papa.
Ah, no, me cagó, sí se arregló. Se arregló solo. ¿Ah? Parece que no hay tanto delay. Manolero dijo papa enseguida. Empanadas, dice. Creo que va bien. Patatas. Ah, mira, sí, es verdad. Como que se arregló solo, parece. No tengo que reiniciarlo. Parece. Tenía delay y lo escuché tarde. Ahí lo arreglé. Ah, sí. ¿Se arregla como? ¿Tienen que reiniciar la aplicación? ¿O cómo va el temita en dispositivos móviles? O supongo que en PC también será lo mismo. No sé. Bueno, vámonos de acá. Ya terminamos con esto. Terminamos con este planeta. El celular pauso y lo vuelvo a poner. Ah. Bueno, ahora sí, chicos. A vender. A vender. Vamos. Cero dice, podés vender, pero recordá que comprar es trampa. ¿Cómo que es trampa? ¿Pero para qué vendo? No vendo solamente para acumular riqueza, vendo para gastarme la riqueza que tengo. Solo vendías porque te hacíamos bullying. No, es porque quiero comprar las mejores armaduras, las mejores cosas. Que sería gracioso que me compre la mejor armadura que me vendan y después en una misión random en un cosito me encuentre una mejor, ¿no? A ver, equipo de Garrus. Eso, te voy a poner un rifle francotirador bueno que tenga por acá este. Ahí vamos. Te voy a poner, a ver, ¿qué armaduras? Por si encontré alguna nueva que esté mejor. Parece que no. Te voy a dar uno de estos. Ahí vamos. Te voy a poner esto también, aunque bueno, no suelo usar otras armas que no sean las que el equipo, ¿no? Pero, o sea, que no sea el... Creo que si yo le pongo esto, usa siempre el rifle francotirador, supongo, ¿no? No sé muy bien cómo va, pero omniherramientas claramente le voy a dar una, porque es quien se encarga del pirateo, hackeo, cosas así de desencriptar, electrónico, todo se encarga él, así que... creo que ahí anda bien. Le podría poner algo acá, para que... 100% la protección contra el daño. Le voy a poner una de estas, para que aguante un poquitito más. A Liara también. Vamos a ponerle esto. No le he puesto ningún modificador a Liara acá. Mala de mi parte, ahí, daño contra sintéticos. Ponerle esto. Estabilidad. No, estabilidad no. Lo del calor. Ah, no, esto también no lo suelo poner, esto el radar de combate. Lo voy a poner. Y... daño, o sea, más daño pero menos absorción del calor. Voy a ponerle este. ¿Cómo vas de armadura, mi querida Liara Sony? Vas bien. Esto está bien. Voy a poner este. Che, esta está tan buena que me la equiparía yo, Voy a poner esto. A ver. Espérate. Esa pistola está buenísima. Ah, la que yo tengo está mejor. Voy a equipársela entonces. Bien. A ver, resto de compañeros. Tali, compañera, favorita de Riz. Una escopetita. No, una armadura, creo que ya. No, hace poco le habíamos visto la armadura. Rex. El buen Rex. La armadura rosita de Rex. Vamos a equiparle esto, más daño tóxico. No sé para qué, si no lo vamos a usar nunca al pobrecito. Pero bueno. Darle esto. Kaidan y Ashley. A ver, Kaidan. A vos te voy a equipar. Ponete esta escopetita. Ponete esto. Ponete este rifle. Ponete esta, una herramienta. Ponete esto. A ver, a ver. Bah, parecida a la que ya tenías.
No, te voy a ser sincero, me da una paja ponerle modificadores a cada uno de estos. A ver. Ashley. A ver, creo que su armadura rosita es bastante icónica, así que no creo que se la quite. Ponete esto. ¡Ay! Era la armadura lo que le estaba quitando, qué boludo. Ni leí. Estaba viendo los stats nada más. No, ¿cuál era su armadura rosita? Bueno, esta es otra, no es la misma. No, quiero que tenga la misma que tenía antes. ¿Cuál era? ¿Cuál era la que...? Esta. Ahí. Esta es la que va, Bueno, me gustaría ver sus... o sea, ver sus niveles también. Pero no me deja ver el tema de sus niveles o cosas así. O sea, no le puedo... No puedo... ¿Hay un lugar para ver el tema de los niveles? Bueno, no importa. Vamos a vender, que era para lo que vine. Carito dice, papu, qué bueno que estés preparando a todos los personajes para comenzar a usarlos cada vez más. Obviamente, sí. Claramente, sí. Vender la chatarra. No sé a qué se refiere con chatarra, ni sé qué vendí, pero bueno. A ver, vamos a empezar. Vamos a vender todo. Tiki. Creo que sí, todo. Vamos a vender todo. Tiki. Todo, papu. Tiki. Las mejoras de armadura no sé. Vender las armas. Y creo que las armaduras medio que también, pero... Las mejoras que son de nivel bajo sí que debería de venderlas. Es así. ¿Se imaginan que estuviera comprando en vez de vendiendo y no me estaba dando cuenta? No, pero ya vi que no. No era eso. Estas son de nivel 2. Creo que llega un punto donde debería vender todas las que son de nivel 3 para abajo. Pero bueno. A ver, vamos a vender esto. Pistolitas. ¿Cuántas cosas que tengo, Dios? Un montonazo hemos looteado. Claro, es que como yo he subido lo de desencriptar y abrir cositas, hemos podido lootear prácticamente todo en el juego. Todo lo que se ha podido lootear lo hemos looteado. Bueno, en el comienzo me mandé una cagada. Que me olvidé y se me pasó por completo un diálogo que se podía tener ahí con unos NPC en una casita. No sé, que me distraje hablando y no lo terminé haciendo, pero bueno, no pasa nada. Ordenar por... Eso, por tipo, boludo, es mucho más fácil. Mucho más fácil ordenar por tipo, por lo que estaba haciendo. ¿Qué tipo, boludo, hermano? Es mucho más fácil. ¡Llegamos a los 2 millones, papu! Listo. Bueno, vendimos un montón. Tenemos 2 millones de crédito, papu. Vamos a guardar. Acá vamos a guardar. A ver. A ver. ¿Cómo anda, señor Jonoe? Bienvenido. ¿Qué me dicen? Tiquitiqui. Chupame el agua, Ramiro. No tiraste agua, papu. Walt dice, excelente, vendé todo y después no uses el dinero, la criptomoneda es trampa, vendé solo para dejarle un mensaje político a la alianza, mi loco, que el dinero no le es todo. Ni en pedo. Bueno, a ver, ahora que guardé, vamos a ver qué le puedo comprar. A ver,
A ver. Ah, no, es verdad. Espera, no es si tiro agua porque no me la muestra ni en la aplicación ni acá en el chat. Pero en la cosa de actividades sí. ¿Por qué no me la muestra? Me suqueo el agua. Porque sí fue legal. A ver. Vamos a ver. Le quiero comprar. ¿Por qué hay tan pocas cosas? Pesada humana. Quiero compararla con la que tengo yo. A ver. Bien. Esta tiene uno menos de defensa. Pero tiene un poco más de escudo y menos de endurecimiento. No, la mía es más dura. O sea, la mía tiene más endurecimiento. A ver esta. Esta tiene mucho más escudo, cero endurecimiento. La verdad que no me gusta. Ah, que no me gusta, loco. Pensé que me iban a encontrar cosas mejores acá. La verdad que pensé que me iba a encontrar cosas mejores acá, papu. Pero bueno, a ver, esto. Este tiene más daño, más puntería, más. Sumidero de calor. O sea, supongo que aguanta más tiros. Tiene un poco más de daño. Yo creo que me la compro. ¿Cuánto sale? 304.000. Bueno, igual tampoco está muy barata. Me gustaría comprar una armadura. Pero es que no me gusta nada la armadura que me venden ahí. Supongo que será cosa de venir constantemente y ver cada cuánto me repone el stock, el papu. Pero no me gustó la armadura que me ofrecieron, la verdad. ¿Cómo? Dice eso. ¿Cómo qué? Yo no dije nada. Yo no dije nada, papu. No dijiste nada, entonces mira que... ¡No! ¡Me clipeas! Bueno, vamos a ver qué me faltó explorar por acá donde estábamos. Y nos vamos... Ah, había otro planeta que decía señal de no sé qué cosa. Es verdad. Tenemos pendiente otra visita a la ciudadela para entregar las misiones. Anomalía, Ming. Ah, por cierto, me equivoqué. Iba 6 horas de directo la anterior parte. Entiéndanme. La parte 5 estaba bastante quemado ya. Y fui al cúmulo local. ¿Viste? O sea, nuestro sistema solar. Y dije, vamos a la Vía Láctea, papu. Es como, la Vía Láctea es la galaxia, no es el sistema solar. Y me acordé porque estaba organizando ahí el resubido, mirando todo. Y veo que digo, vamos a la Vía Láctea. Yo, loco, que dice la Vía Láctea gigantesca cuando estamos en el menú, porque es el universo, la galaxia. La cagué, pero bueno. Nadie se dio cuenta. No, nadie se dio cuenta. Es que claro, imagínate, eran como las 5 de la mañana, estábamos todos re quemados. Nadie se dio cuenta, no dijo nada. Y no, estábamos todos ya en un estado no muy recomendable. Altanorch. Altanorch es un gigante gaseoso pequeño pero típico, de hidrógeno y helio sin características distintivas. Combina un fuerte campo magnético con una gravedad relativamente débil, lo cual lo convierte en una parada. Ay, cómo me gustan las paradas. Popular para descargar núcleos motrices MRL. Nos llevamos un medalloncito. Parag. A ver, Parag es un gran planeta rocoso con una atmósfera compuesta de nitrógeno y argón, pese a encontrarse a más de 600 OA de Ming. Su superficie es abrasadora y está compuesta principalmente por aluminio con depósitos de plata. A causa de la radiación y el calor, aterrizar en la cara solar de Parag resulta fatal a menos que se cuente como mínimo con un escudo de nave de guerra. Parag gira en forma retrógrada. A mí no me vas a decir así, papu. Respecto al resto del sistema Ming, lo cual indica que probablemente se trate de un cuerpo capturado. 1117 grados. ¿Qué? Antiroprus. Nombre raro. Carito dice, papu, ¿quieres una de mis preguntas filosóficas jodidas? A ver. Yo me di cuenta, no se acuerda casi nada. Manolero dice, bueno, papu, me voy retirando, que tengo que trabajar en la mañana. Dale, Manolero, muchísimas gracias por haberse pasado, buen señor. Que descanse, que tenga dulces sueños y que le vaya muy bien mañana. Hasta la próxima.
Antiroprus es un gigante gaseoso de hidrógeno y helio que se formó en las regiones exteriores del sistema de Ming y está en proceso de acercamiento. En unos pocos millones de años la atmósfera del planeta se evaporará en el espacio. Hay una diferencia de temperatura apreciable entre el lado de Antiroprus que se presenta ante la energética gigante azul y el lado que se enfrenta al frío del espacio. Esta variación genera sistemas ciclónicos potentes y enormes. El intenso calor que absorbe del Sol, además de su propio calor interno, hace que el lado oscuro del planeta irradie débilmente en la banda de los infrarrojos. MSB Worthington. El Worthington es un transporte modular de diseño humano de clase común configurado para compartir las funciones de carguero y transporte de pasajeros. La nave parece estar sin energía. Los impulsores principales están fríos y se encuentra a la deriva en la órbita de Antiroprus. A ver, ¿qué dice Jaritos? ¿Qué eliges entre salvar a todas las personas buenas de problemas de salud, económicos, psicológicos o matar a todas las personas malas? Buena pregunta, no sé qué contestarte. No, me metiste... No, se me fue la cabeza. Una sobrepensada. No te sé decir. No te sé decir porque, claro, lo instintivo, lo que me nace decirte es que se mueran todas las malas. Pero no. Siento que es mucho más... No puedo, no te puedo decir eso. No te puedo decir eso. Me entra en duda, ¿viste? Sí, no sé. No sé. Uf. Muy Looks buena. like the ship's deserted. Sí. Most of the systems seem to be disabled. Only basic life support appears to be functioning. Che, muy buena pregunta. No sé. No tengo idea. No te sabría decir, Porque claro, la respuesta que te podría dar, la super respuesta justiciera, es decirte hay que matar a las malas, papu. Pero es que siento que no te estaría siendo sincero con lo que siento si te digo eso. No lo siento que... No sé. No puedo contestarte lo primero que me salió a contestarte no te lo puedo contestar. Yo siento que no estoy siendo sincero, pero... Tal vez la dije... Sounded like footsteps. Ay, puta madre, no me asuste, gatito. O sea, tal vez, después de pensarlo mucho... The whole place could be a trap. Me acaban de explotar un coso de combustible en la cara. Tal vez te terminaría diciendo lo mismo, lo de que se mueran las malas. Pero... Pero siento que le tengo que pegar 1000 vueltas para sentir que te estoy siendo completamente sincero. Uf. Ay. Me están pegando unos sustitos, papu. Riz dice, gatito. Ah, no, pará, que se está mordiendo el labio los emojis. Entonces sería, oye, gatito. No te había visto bien, gatito. No, mentira, te estoy mirando todo el tiempo. ¿Cómo que no te vi bien? Te estoy mirando todo el tiempo. Será más fácil si le disparara los tanques de combustible en vez de seguir pasándole por al lado, ¿no? Como ya la trampa la sé, ¿por qué sigo haciendo lo mismo? CPU médica, reproducir ¡Oh, mirate esa perroneada! Jacob's not going to make it. His brain was deprived of oxygen for too long. There's nothing any of us can do for him now except let him die with dignity. Is what he would want. I'm more worried about Julia now. She's showing signs of severe depression. I gave her some meds that should help, but I better warn the captain. Looks like that machine is keeping him alive. I do not see any brain activity on the readouts. He is dead. This body is just an empty shell. Ay.
complicado. Me están poniendo unos temas profundos. It's time to let him go. Shut down the machines. That was the compassionate thing to do, Shepard. Gracias. Igual me gustaría que me mires a mí, Liara, en vez de tener la cabeza torcida, pero... ¡Ay, puta madre! ¿Y si cargo? Quiero ver. Ahora tengo curiosidad. Tengo curiosidad. ¿Qué pasa si cargo y reviso el resto de la nave antes de eso? Me da risa que ya ando más que dormida y solo escucho... Agarro y despierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que tomé una decisión y quiero ver qué pasa si primero exploro todo y después. ¿Esa es Julia? But Jacob's the only thing in the world that matters to me. I don't know how to help him, and it's tearing me up inside. I just feel so helpless, so damn angry. Dr. Smith gave me some meds to calm down. ¿Doctor Smith? But I didn't take them. ¿Cero? ¿Qué haces acá? I'll figure out a way to help Jacob. I won't give up on him. I won't. Bueno, parece que la señorita no quiso dejar ir a su Jacob, que prácticamente tiene muerte cerebral, ya está muertísimo. Pero es que no está en ningún lado. ¿De dónde sale entonces, Julia? Jacob is showing no signs of brain activity. There's nothing more we can do for him. He wouldn't want to be kept alive by machines, so we're going to disconnect the life support. Dr. Smith is worried about Julia's reaction, though. She can't seem to let Jacob go. The stress is making her implants flare up, causing intense migraines. It'll probably be easier for everyone if we don't tell her until after we shut the life support down. Give her a chance to... Julia, what are you doing here? Why are you... Ay. Ah, de igual manera se vuelve... Sí, está loquísima. No hay forma de... No hay forma. Qué cagada. Bueno, pero estuvo bueno igual ver la alternativa de lo que... la alternativa de cómo se dieron los acontecimientos. Bueno. Looks like that machine is keeping him alive. I do not see any brain activity on the readouts. Caritos dice, a este chico le podríamos llamar Let's Play del Darkest, más muerto que vio. No. Esa dolió, pa. That was the compassionate thing to do, Shepard. Bueno. Listo. ¿La verdad duele? Sí. Bueno, el directete de hoy probablemente no vaya a ser... No, probablemente no. No va a ser tan largo como los que vengo haciendo. Los tengo muy mal acostumbrados, chicos. Tracito. No. No. El pibe muriendo lentamente mientras la máquina deja de funcionar. ¿Por qué no mejor pegarle un tiro? O sea, vos estás diciendo que encima fui la mala. Fui la mala por... A ver. Esto ya está todo revisadito. Miré bien por acá. Revisé bien todo. Sí. Gemini Sigma, tengo que anotármelo. De que lo exploramos. Gemini Sigma, listo. Y ahora, a ver, podría... Con fin de Kepler, ¿lo había revisado? Parece que no.
Pero vamos... nebulosa cabeza de caballo. Ah, cierto que no teníamos que ir a la ciudadela a hablar con la tipa. La nebulosa caballo, siempre me acuerdo. Vamos, fortuna. En pocas palabras, no hay voz de madrugada. No hay. Rice, bueno, yo sí creo que ya es mejor mimir, así que te pondré el fondito, Rami. Buenas noches a todos. Buenas noches, Riz. Muchísimas gracias por estar tanto rato. Que descanse, que duerma bien y que tenga dulces sueños. Wentania. Esto no me acuerdo si lo leímos o no me acuerdo si viene a este lugar o no alguna vez. Pero bueno, los datos verificados acerca de Wentania son muy limitados. Cuando el sistema fue documentado por una nave prefectura Kupe, solo una pequeña sonda no tripulada sobrevoló superficialmente este lejano mundo. Se trata de un planeta rocoso y helado con una atmósfera residual de ketón y dióxido de azufre. El análisis de la Normandía es más detallado y sugiere que la Tierra congelada podría ser apta para la exploración minera, aunque en su mayor parte es agua helada. Quizá tenga un núcleo de aluminio puro, a juzgar por las concentraciones de masas de los metros. Diría que no me suenan los nombres de los planetas, pero tranquilamente me los podría estar olvidando. Se lo dice, ahora ya no traigas a Tali, Rami, ya no hay motivo. Ah, no, mira, acá no vine. Terumlón es un mundo gélido con una densa atmósfera de nitrógeno y argón. La corteza contiene silicatos y minerales diversos de escaso interés, pero sorprendentemente rica en fosfatos. Dado que la atmósfera carece de oxígeno libre, los fosfatos son relativamente puros y podrían resultar valiosos para fabricar fertilizantes y munición incendiaria. Nos llevamos tierritas raras. Magnalis. Ah, no, Maganlis. Maganlis es un rocoso mundo terrestre con una atmósfera de dióxido de azufre y cantidades residuales de helio. Los análisis revelan antiguas llanuras de lava en su superficie, lo cual significa que tuvo actividad geológica en el pasado. La corteza contiene azufre y basaltos, pero la masa del planeta hace pensar que su núcleo es de hierro o de materiales más pesados. Los resultados de las perforaciones superficiales sugieren la posibilidad de vida subterránea. Insignia turiana, Pacasita. Y vamos a Amaranthine. Amaranthine es un mundo rocoso y helado con una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno. Su superficie helada está formada principalmente por titanio ligero y óxidos de aluminio, con depósitos de torio y otros metales pesados en la parte más profunda de su corteza. Amaranthine recibió este nombre en honor a la poeta humana Sofía Cabral durante su periodo de servicio a bordo de la Coupé, una nave de exploración de la Alianza. Bajo la tenue luz de la enana roja Fortuna, la superficie de este mundo desprende una intensa coloración crepuscular de tonos azules y morados, incluso a mediodía. Vamos. Arkevel dice, hablando fuera de tema, dice, ¿cuándo harás el emoji del Casper Naigón? Algún día, Arkevel, algún día. Sí estaría chistoso, lo que no sé es cómo sería, porque claro, tiene que estar de espaldas. O de perfil, bueno, no sé, no tengo idea. Supongo que a Yuri no le va a gustar tener que buscarle el perfil, la perspectiva al emote. La va a pasar genial, pero bueno. Boca. A ver, Rami, anda posando para probar. ¿Cómo? A ver, ¿viste como el video de Hollow Knight? Pero con la mascarita del Casper. Pero no, el video. Ya me acordé el video, la música esa, sí me acordé. Iridio. Metalcito pesado. Subimos de nivel. Por acá. Sí, probablemente haga. ¡Ay! Probablemente haga este planeta. Me voy a la ciudadela a entregar la misioncita. Y ya lo dejamos por hoy, que sí ha sido bastante más corto. Che, igual directo 3 horas. Pasa que la gente se acostumbra, se mal acostumbran. 6 horas de directo, 5 horas de directo. Los acostumbro, los estoy malcriando, chicos. Los estoy malcriando. ¿Qué tipo de... va a despertar los dadillos, pero ¿qué tipo de padre soy? Malcriándolos así, teniéndolos 6, 7 horas. ¿Qué tipo de padre soy haciendo algo así?
Papu, yo solo veo 1 hora y media. Falta otra hora porque tuve que reiniciar el directo. No me hagan trampa. No me hagan trampa. Bien, todo me llevo, que vendimos un montón, así que tengo espacio de sobra. Agua, a ver, agua de taco de 3 pesos del centro. ¿Qué tienen los tacos de 3 pesos? Sacomín, ¿qué tienen los tacos de 3 pesos que venden en el centro? Tiene un sabor raro esto. ¿Qué tienen esos tacos? Nadie sabe. ¡No! No. Misteriosamente, en todo el centro. No puede ser, pensamos lo mismo, la puta madre. Justo Sacomín dice, pero no hay perros en el centro. ¡No! Iba a decir, misteriosamente, ya no hay perros por el centro. Puta madre, no, puto asco. Bueno, yo creo que una vez, insignia turiana, creo que una vez comí empanada de gato. Ay, creo que una vez comí empanada de gato. Nunca voy a poder saber si fue así o no. O sea, me quedará la duda por toda la vida, pero creo que una vez comí empanada de gato. Ay, qué puto asco. Si son cosas que no quiero recordar, papu. No quiero recordar. La verdad. La verdad que no. La verdad que no. La verdad que no. Qué duro, sí. ¿De tu gatito? ¿Cómo? Digo garro, que la verdad te... No, sí, es que la pregunta sí tiene... ¿Eh? ¿Qué está queriendo decir? No, sí, bastante. Es que también empanadas de caballo también, aunque bueno, acá lamentablemente acá es más común encontrar carne de caballo. Claramente que carne de gato es más común. Acá gente que hasta compra carne sabiendo que es de caballo. Ay. Hello again, Commander Shepard. I owe you. Te cargaron las texturas en tiempo real. With my former partners dead, this syndicate is now mine. I could not have done it without ¿Ven? you. Esto era lo que les había dicho. Todavía no he terminado. I killed them because they deserved it. Now I'm placing you under arrest. Surely you don't think that necessary. Under my leadership, this organization will restrict itself to gambling and smuggling illegal technologies. These crimes are hardly worth your time. If you press the issue, my assistants are very well equipped. No me interesa. Abandona. Ah, mira, la puedo convencer de abandonar. Che, pero si la abandono... Pasa que... Aquí viene un tema. Si yo la mato y mato a todos... Es que no sé, loco. O sea, yo la quiero arrestar. No quiero que abandone. No quiero que se vaya. Quiero arrestarla, ¿viste? No sé qué va a pasar cuando le diga abandona. Porque si esto es solamente para evitarme la pelea, la verdad que... Sif dice, entro y escucho... que compras carne de gato. No, les voy a contar la historia. La historia era que yo iba por la calle una vez con un familiar. Estaba lloviendo, estaba todo ahí, viste. Habíamos caminado muchísimo ese día. Tuvimos que ir por un montón de lugares, hacer un montón de cosas. Y... era chico yo además, bueno. Y fuimos a un Carrefour y resulta que en la puerta de Carrefour había una señora. Voy a evitar... todos los adjetivos que podría decir, no los voy a decir. No voy a decir nada, solamente voy a decir una señora estaba vendiendo empanadas. Y tenían un olor riquísimo. Un olor riquísimo. Y estaba lleno de gente comprándole empanadas. Y no sabés, todo el día caminando por la ciudad haciendo un montón de cosas. Cagado de hambre. Y no, sí, compramos una empanada, la comimos y estaba riquísima. Fue como... Y después nos enteramos del tema, que decían que... Así que por eso digo que creo, no estoy seguro. Decían que era. Pero andás a ver si era verdad o no. Dilo. No. This gang has a reputation for drugs and slaving. It's too late to change that. Perhaps you're right. Perhaps this organization has been so tainted by those two idiots that it cannot be redeemed.
If I disband the gang, I walk away freely. I have not come so far to be arrested. I would die before going to prison. I would most certainly kill before going to prison. Now, do we have a deal? Ay, señorita Elena Blake, me parece que no tenemos trato. Me parece que no tenemos trato. Está bien, tus delitos en comparación a lo de la otra gente seguramente era una cosa menor. Pero... Ay, no, creo que no hay trato. Pasa que claro, ya me ayudó también. Me ayudó dándome los datos de todas las ubicaciones. Para ver. ¿Qué dice Jaritos? ¿Qué dice Jaritos? Jaritos dice... Garrus, pero Tamara, me llevaste por el camino del bien y ahora te tengo que cuestionar tu delito de exterminio de especies alienígenas en planetas protegidos. Esto me hago porque tengo... Espérenme. Voy a sacarme los moquitos. No digas nada, Cero, no digas nada. Ahí vengo. Bueno, acá estamos. No, viscosos, pero puta madre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? ¿Por qué te haces? Ay. Bueno, no sé, me parece que... Veo que estás en... No. No sé. Es que acá tengo un tema moral curioso. Ella me ayudó dándome los detalles de las ubicaciones de los demás jefes, estos criminales y demás. Pero claro, ahora ella dice que supuestamente va a abandonar esto, pero que no quiere ir a prisión. La cosa es que, claro, esta se va a ir y ¿a qué se va a dedicar? Va a vender tortas, va a hacer pancitos. Y me cuesta creerlo. Entonces, por un lado, se me hace raro pensar en dejarla ir. Y quiero decirle no, y matarla, y terminar con esta amenaza. Y por el otro lado, quiero cumplir con mi palabra, ¿viste? Tampoco me acuerdo haberle dicho como que no le iba a hacer nada así. Esta va a vender empanadas fuera del supermercado. ¡No! ¡No! Ay, no, ese Cero dijo lo mismo. Es que qué tema complejo, hermano. Por ahora. A ver, ¿qué pasa si le digo por ahora? You're free to go. I don't ever want to see this gang again. If I do... You won't. I'm not so foolish as to break my word to a Spectre. Now, if you'll excuse me, my men become nervous in the presence of law enforcement agents. Goodbye, Shepard. Dale, espero no arrepentirme. Elena se inclina con elegancia y se va escoltada por sus hombres. Es poco probable que vuelvas a verla. Bueno. Curiosa interacción, curiosa misión. Mirá, me dio virtud. Encima me dio 8 de virtud. Se supone que es una acción buena lo que acabé de hacer. No lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro. Pero, che, pará. No, ya no me dejan. Bueno. Nos quedan más cositas por acá. Me vine a la misión directamente. Vamos. Es complicado eso, ¿saben? Porque es como un... Te voy a dar información acerca de varios líderes criminales, pero yo también soy una líder criminal de una organización. Y cuando me mato a todos, la convenzo de abandonar, pero me dice yo no voy a ir presa, no quiero ir presa, prefiero matar, prefiero cagarnos a tiros antes. Y vos te quedás en una disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Le digo... Por ahora, y me gustó la respuesta, la respuesta que terminó diciendo Shepard me gustó, es un no te quiero volver a ver, no quiero volver a enterarme de nada porque te reviento.
me parece buena, pero por el otro lado le estás dando una chance de volver a meterse en algo así. Entonces como... igual la organización en la que te ha metido ella era la menos dañina en comparación a todo lo demás, el tráfico de personas, esclavos, todas esas cosas, ¿no? Entonces es complicado, es bastante complicado el tema. Hay un tema moral, hay un dilema moral ahí que está bastante jugoso. ¿La ametralladora de Rami tiene sed de sangre? Sí. Sí, me estoy portando muy bien. No me gusta. O sea, Tamara Shepard es un personaje bueno, no es mala, no es no sé. No es una hija de mil. Pero por momentos da ganas un poquitín, ¿viste? Sale rejugar después. O sea, me juego el 1, el 2 y el 3 y después nos volvemos a jugar el 1 y el 3, el 1, el 2 y el 3, pero siendo súper mala. No sé, ¿te imaginas rejugar? Apenas lo termino, lo rejuego. Solamente para hacer de malo en todo. No, me es preferible elegir una opción mala y cargar que para verla. Romance con Kaidan para hacerle el peor posible. Está mal. Ay, tierras raras. Ready. Sí, no te quería hablar a vos, Liara, fue sin querer. Bueno, ya revisamos todo, restos turianos, captura de cosas, hicimos todo acá. Creo que ya estamos para irnos. Bueno, creo que ya vamos a... a ver, espera, misiones. Primero que nada, misiones. Terminamos. ¿Dónde está lo de...? ¿Cuál es la misión de...? Esta, Opa Hostil. Ah, esta, Opa Hostil. Bueno, tenemos que ir a ver esto y ya, vamos a la ciudadela a revisar esto y nos vamos. Acá nos quedan 2 medalloncitos, 2 discos de esto, un escrito a Sari. Bueno, estas misiones de coleccionables ya casi que ya la tenemos terminadita, ¿eh? Para irnos a la misión principal. Bueno, acá está Noveria. Vamos a tener que ir tarde o temprano a Noveria, pero no ahora. Bueno, podemos a Ferros, vamos a ir. Creo que ya en la próxima parte podemos venirnos a Ferros. Me gustaría ver qué hay acá. Pero creo que en la próxima parte sí que avanzamos con la trama principal. Nos vamos a Ferros. Y de ahí probablemente seguiremos haciendo más misioncitas. Estaremos explorando. Podemos hacer los DLCs después. Tengo que pensarlo. Por ahora vamos a entregar la misioncita. Papu, parémonos al Alones. In the Dark 2. No. Mejora Jumpman. No. Cero, ¿cómo te acordás de eso? Esa era bobrroseada que me tiraba jaritos. Nada, ¿se acuerdan la munición que me disparan otros para tirármela a ustedes también? Yo tengo mala memoria, pero si es para bobrrosear eso... ¡Ah! Ahí sí, ¿no? Para las maldades, papo. Ahí sí. Picarón. Sí, soy igual, que me hablo. No me acuerdo qué comí ayer, pero... Bueno, vamos a ir con Rex, ya que es solamente ir y quiero ver si hay alguna conversación, una cosita curiosa. Quiero verlo con su armadura rosada también. Si es que no se la cambié, que ni me fijé. No, creo que no se la cambié. No, mira acá está. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the mira cómo viene. Ay, qué hermoso. You are unlike the other Krogan I have met, Rex.
You do not share the bloodlust of your people. When you're young, you go looking for every fight you can. You get older, you realize the best fights will find you. Ah, bueno. Pero podría después revisar las estadísticas de la armadura de Liara y de Garrus para ver en la tienda si hay mejores de su especie. Bueno, Liara usa la armadura humana en realidad, creo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Rex? Hiciste un movimiento medio raro. Bueno. Vámonos. No, acá no. Acá el marcado. Dice Carito, vamos a ir con Rex para así poder decir que lo lleva en el equipo cuando me pidan que lo pruebe. Que lo llevé en el equipo cuando me pidan que lo pruebe. No, no es por eso. No lo llevamos un par de misiones. Estuvo en el equipo con nosotros. Le incomodaba la entrepierna con el traje y se fue como... el famoso paso largo, papu. El famoso paso largo. Ah. Ay, qué boludo. In a further development in the Uy, me moví y me quedé torcido. No me puedo mover. Revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Acá está el señor. Hey, back again, huh? I don't suppose you got any credits to spare. I spoke to my mother. She told me about what happened on Mindoir. Oh, did she? I wonder. People tied like prize hogs, locked in cages, clawing and screaming as they're loaded into cargo. No. And we couldn't reach them. The Batarian defenses had us pinned. Dozens died trying to advance. All we could do was watch as they hauled people away. I've been looking for 13 years for something to make that sight go away. What have you got, huh? I'm not gonna give you money to drink yourself to death. You need to stop this. If you don't have a better option, just give me 20 credits. A good bottle of whiskey. Enough to stop the dreams. Pobrecito. Encima lo peor es que lo entiendo al tipo. Por eso ya no... Antes le dije borracho, no sé qué cosa, pero ya no... Sabiendo todo lo que le pasó... No, mira qué hija de puta. Mira qué hija de puta lo que le puedo decir. No, horrible. Horrible, nadie me entiende. No. Claro, como Jaritos comentaba el otro día, ¿no? El tema de la opinión promedio de Twitter. Boy, ¿te sentís mal, papu? ¿Tenés traumas de la guerra? Y no los tengas. ¿Te sentís mal? ¿Sentiste bien? ¿Estás triste? Deja de estar triste. Eso sería más o menos esto. My mother said to go to the Veterans Affairs office. You're not the only one who's seen that brand of hell. They can help. The VAO? God. All right. If she wants me to go talk to someone, fine, I'll do it. For her. She always stuck up for me. She always was naive. All the VAO does is pump you full of chemicals. If she wants to talk, tell her she can reach me through the Citadel VAO. Ay, qué problema. Pasa que, claro, esto es lo que habíamos hablado el otro día, ¿viste? Dijo, en el lugar donde asisten como a veteranos o demás, lo único que hacen es llenarte de químicos. Es muy parecido a lo que hablamos el otro día. Que meterte medicamentos pero no acompañarte, no hacerte un tratamiento de verdad, termina siendo... Puede ser hasta contraproducente, ¿viste? Qué jodido. ¿Será que hay chismecito? Novaria. Isn't that the frozen planet? Yeah, I wouldn't go, but I guess the pay's pretty. Esa es una de nuestras próximas paradas, ¿eh? Bueno, falta todavía para ir, pero... Bueno, ahora nos vamos a ir... Sí, podría dejarlo por acá. Sí, vamos a ver lo del... ¿Qué cositas hay en el códice? ¿Qué pasó acá? 2 puntitos. Un poquitito el daño del arma. Me gustaría ponerme esto también. Vamos a ponernos acá. Sí, vamos a ponernos esto. Super habilidad.
Agua de los químicos que le darán a él. No. No, vean dónde quería ir. No. Lo vamos a dejar por acá. A ver. Códice. ¿Qué tenemos? La humanidad y la alianza de sistemas. Ingeniería genética. Creo que era esto, ¿no? Ingeniería genética. Siglo 22. La manipulación del genoma humano pasó a ser algo normal. Las técnicas de ingeniería genética avanzaron hasta el punto de que los ricos podían crear a medida los fetos que al crecer se convertirían en adultos más fuertes, más listos y más atractivos. En las regiones más permisivas, formas de vida diseñadas por encargo y animales mejorados ocuparon un espacio borrosamente definido entre la propiedad y la vida inteligente. Los viajes a planeta... esto nos lo dieron por la conversación esa que tuvimos con la tipa y eso. El tipo ese que gritaba y todo. Los viajes a planetas con forma de vida únicas hicieron que se tomase conciencia de que la biodiversidad de la Tierra podía perderse si se manipulaba para crear híbridos que poseyeran útiles cualidades extraterrestres. El Acta de Patrimonio Genético Sudamo-Walcott fue aprobada por el Parlamento de la Alianza de Sistemas en 1161. Este impuso severas restricciones a los usos controvertidos de la ingeniería genética, pero proporcionó subvenciones gubernamentales para el desarrollo de aplicaciones beneficiosas, control y terapia. La mayoría de los gobiernos proporcionan de forma gratuita asesoramiento y terapia correctiva para las enfermedades genéticas de los futuros padres. Esta medida lo ha eliminado casi todo, desde la fibrosis pulmonar hasta la miopía. Cuanto antes se lleven a cabo el control y la terapia, mayor alcance tendrán los resultados. Aunque lo ideal es trabajar con cigotos fertilizados artificialmente, los procedimientos pueden aplicarse a embriones en el vientre y a recién nacidos que cuestionen, por cuestiones de respeto a las creencias personales. La mejora de las habilidades humanas es legal, pero la incorporación de nuevas habilidades no lo es. Los tratamientos para mejorar la fuerza, los reflejos, la agudeza mental o las apariencias están permitidos, pero añadir una cola o la capacidad de digerir la celulosa, no. A los reclutas del ejército de la Alianza se les ofrece alguna mejora genética gratuita, pero el ciudadano medio debe pagar por este privilegio. El proceso puede tardar años en completarse en un adulto. Ingeniería. La creación de híbridos a base de genes humanos y genes de especies no humanas pero compatibles es ilegal. La creación de vida diseñada es legal en general, se utiliza principalmente para terraformación y usos médicos. Aunque las criaturas conscientes están muy reguladas en la Alianza de Sistemas y el Consejo de la Ciudadela, la creación de vida consciente está fuera de la ley. Tema delicado a día de hoy, eso, ¿sí? Sí. El juego este tocaba temas... es como la gran Black Mirror, ¿viste? Que Black Mirror hace años tocó temas que hoy en la actualidad ya son... No te digo que van a pasar, sino que muchas cosas están pasando ya. Es tremendo, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Acá el buen narrado por nuestro buen papo, el gringo. Esta era la que habíamos conseguido y había desaparecido. Acá está. Bueno, no la vamos a escuchar porque ya la habíamos escuchado, la de los batatas, la de los batarianos. Así que bueno, entonces no hay más códices. ¿Sabes qué? Sí, vamos a irnos donde quería ir. Uno donde quería ir porque me gusta siempre terminarlo en la nave. Me gusta terminarlo en la Normandy, loco. Yes, dice Jarito. No, sí, me metiste la idea y se me quedó ahí. Es que siempre lo termino en la Normandy, entonces se me hace raro. Se me hace raro terminarlo acá en medio de la ciudadela. Me gusta ir a terminarlo en nuestra navecita. Uy, se me trabó todo esto. Bueno, vámonos. Más rápido acá abajo. Creo que hay un... Creo que había un coso. Pero bueno, entonces en la siguiente parte seguiremos explorando. Creo que... ¡Ay, me equivoqué! No había un coso de viaje rápido acá. Me cago en todo. Pero bueno, vamos a ir seguramente a explorar un poquitito más. Nos vamos a ir a uno... Sí, creo que sí. Nos vamos a ir al segundo planeta de historia principal. Porque el primero fue donde estaba Liara prisionera. Que no me acuerdo el nombre ya. Y el segundo sería Ferros. ¿A dónde vamos a ir? Ahora me lo marca. Me lo marcaba por acá. Sí, Ferros, ataque Get. Sí, esto. Papu, ¿tienes un deseo para hacer que una saga que se fue a la mierda vuelva a ser buena? ¿Cuál salvás? ¡Ay!
Qué jodido. Yo creo que te diría... Ay, no sé. No, papu, me estás tirando unas preguntas, me reventás el cerebelo. No lo haces para nada para que me ponga a hablar y no me vaya, ¿no? Pero para nada, así que no debe ser para nada de eso, ¿no? Tantas opciones, claro. Mirá, Zero dice Parasite Eve, Dead Space, Dino Crisis. ¿Para cuándo Parasite Eve? Algún día, papu. Alone in the Dark podría ser una opción. Walt dice Halo. El dolor, papu. El dolor. Bueno, como todavía no lo jugué, no he sentido, no puedo comprender ese dolor. Pero pronto, algún día, lo podré comprender. No me duele, me quema, me lastima. No sé, tal vez... Es que... Mass Effect me gustaría decir Mass Effect, Dragon Age, ya que estamos con esto, que los mandaron a la mierda, pero... no sé. Es que se fue todo al carajo. BioWare se fue todo al carajo. Primero hicieron o sea, les pasó la cagada del Andrómeda y después la cagada del... Bueno, Anthem, hermano. Anthem fue, pero no fue una caída como no, fue una tirada al barranco. Me hizo acordar mucho lo que le hizo ahora la empresa esta NetEase, la empresa china de los que son los dueños de Marvel Rivals, al David Cage, el de Quantic Dream, o sea, Detroit Become Human, Fahrenheit, los creadores de esos juegos, que se pusieron a hacer el juego ese multijugador nuevo que anunciaron. Me recordó mucho a eso lo que le hizo Electronic Arts a BioWare haciéndoles crear Anthem, que es un juego completamente online que no tenía nada que ver con lo que hacía BioWare, nada que ver. Pero bueno, qué cosas tremendas, ¿no? ¿Quieres que Anthem vuelva a ser bueno? No, me hubiera gustado que nunca existiera. Pero bueno, por lo menos se veía bonito. Se veía bonito. Pero bueno, vámonos al cucorete. Porque ha llegado el momento, chicos, de decirnos adiós. 3 horitas, que no es poco, pero sé que es poco para los que están acostumbrados a 6 horas. Picarones. Ay, ¿qué empecé a escuchar? Se escucha como un sonido de radio, me cagué. Espera, Remy, que hay muchas cosas pendientes. No. Walt dice, Electronic Arts también se cagó en Respawn matando la saga Titanfall a favor de milkear, Apex Legends, poniendo incluso cosas de Titanfall, pero cancelaron Titanfall 3. Qué cagada. 3 horas, dice casi. No, ya saben, porque tengo que revisar el directete. Papu, ¿por qué crees que falló Anthem? ¿Cómo lo hubieras hecho? Bueno, como las otras zonas de Miami. Ya sé lo que estás haciendo, picarón. Sé lo que estás haciendo. Y está siendo efectivo. Pero vámonos para el cucorete. Vamos a sacar la musiquita esta. Pumba. Y vamos a poner musiquita de despedida. Porque ha llegado el momento, chicos, de decirnos adiós. Ha llegado el momento. Tururú, 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 tururú. Ya saben, signo de exclamación Cucoro para la despedida. Espera, respondiendo a la pregunta de Jarito, que sí la quiero responder. Por lo que recuerdo de lo que salió mal con el Anthem fue que terminaron siendo mazmorras que primero eran súper largas, segundo que encima habían como crasheos o problemas de desconexiones, mazmorras súper largas con desconexiones que te hacía perder todo. No era un buen combo. Y otra cosa era que no había como un objetivo, no había sentido real en todo lo que uno hacía. No sentías como una motivación de ir a hacer las mazmorras o de avanzar. Tenía un sistema de progresión horrible el Anthem, y el endgame era peor todavía. Pero creo que la poca historia que tenía, creo que mala no era. Claro, pusiste a gente que se dedica a escribir historia, a hacer un multijugador masivo y no sé qué. Claro, lo poco bueno que va a tener va a ser tal vez la historia, el resto va a ser una cagada. Pero bueno, lo hubiera mandado más por ahí, más de buscar el incentivo, el por qué haces la mazmorra, el sistema de progresión, el endgame, contenido endgame, el tema de que las mazmorras sean muy largas. O sea, sé que es un tema que hay que estudiar, lo que es complicado. Si una mazmorra muy larga da problemas, y si una mazmorra muy corta también te da problemas. Es algo complicado, pero bueno. Jarito y demás, papu, ¿no tienes miedo del nuevo Witcher? ¿Qué sientes, papu? Cuenta. Sí, tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo del nuevo Witcher. No te voy a mentir, tengo mucho miedo. Pero bueno,
Otra saga que se fue a la mierda es Borderlands. Sí, lo del Borderlands lo vi. Sí, tuvieron unas polémicas el tema del Borderlands. Gearbox se ha estado mandando bastantes cagadas. Pero bueno, Papu, ¿cuánto pagarías por un Warcraft 4? Así RTS, ¿cómo lo harías, Papu? Déjame tirarme preguntas. No tengo idea cómo haría Warcraft 4. No tengo ni la menor idea. No se me ocurre ni qué decirte. Decía, sabiendo que lo hace Blizzard, no tengo ni ganas de que haya un Warcraft 4. No tengo ni ganas. Cero dice, Ravi no puede terminar el Warcraft 4 si ni terminó el 3. Ah, bueno. Bueno, Will dice, honestamente no, tiene mucho hate por buena razón. Lo único salvable que tiene el gameplay. La historia es una cagadota. Por no spoiler. Quitó que los armas. No, sí, fue un momento ofendido por completo. Pero bueno, Citro Oreja anda por acá, la buena palta. Muchísimas gracias por estar. También señor Wolf, señor Jaritos, Cero. ¿Quién más anda por acá en el chat? A ver. Señor Arkevils. Yaconitos también se pasó. Arriz que se fue a vivir también, muchas gracias. Sakumín que tiró agüita. Señor Jonué, Manuel Nero. A todos los que se han pasado. Ah, el señor Franco Sores también creo que se pasó. Quiero decir, hablamos de un sueño donde Blizzard no se fue a la mierda, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. A quienes lo ven resubido en YouTube también, muchísimas gracias. Quienes se toman el tiempo de comentar. A los miembros de YouTube, muchas gracias también. A los subs de Twitch, a todos, gracias por la compañía. Ha sido un directete más corto de lo normal. Igual 3 horas no es poco, papu. Pero ha sido un directete más corto de lo normal. Espero que el i7 vuelva pronto. Muchísimas gracias por estar. Y nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau. Cero, preparé el clip para mandárselo a Riz, que está mi amiga. Chau, chau.